Decían que el hijo del millonario jamás volvería a ver, pero todo cambió el día en que una niña se acercó y sacó algo de sus ojos que nadie creía que fuera real. Todos quedaron en shock con lo que vieron. El millonario, lleno de miedo e incredulidad, pensó que la niña había hecho algún tipo de hechizo a su hijo, pero en realidad, lo que había ocurrido frente a todos fue un verdadero milagro. La plaza tenía algo especial. No era grande ni tenía fuentes gigantes, pero el sol siempre caía sobre ella, como si supiera que ese era su lugar favorito. Había árboles viejos con troncos gruesos, palomas que caminaban como si también tuvieran cosas que hacer, y bancas de hierro con los bordes algo oxidados por el paso de los años. Siempre había ruido, gente caminando, vendedores gritando sus ofertas, niños corriendo detrás de una pelota, y algún que otro perro echado bajo la sombra. Pero en medio de todo ese movimiento, había algo que rompía el ritmo. Era un niño, sentado siempre en la misma banca, con la mirada vacía apuntando a ningún lado. Él se llamaba Iker. Tenía 10 años, el cabello muy negro y liso, y siempre usaba una camisa blanca que parecía nueva todos los días. Nunca tenía tierra en los zapatos ni el pantalón arrugado, como los demás niños, pero lo que más llamaba la atención era que nunca se movía mucho. Solo estaba ahí, sentado, con las manos sobre las piernas, y una expresión tranquila, pero un poco triste. No hablaba, no se reía, no reaccionaba si alguien pasaba frente a él. A veces movía la cabeza un poco, como si escuchara algo que solo él podía oír, pero nada más. Iker era ciego desde que nació. Nunca había visto la plaza, ni a la gente, ni siquiera su propio rostro. Pero su papá, un hombre poderoso y muy serio llamado don Rogelio Santibáñez, lo traía todos los días a ese mismo banco. Decía que el sol le hacía bien, que el aire fresco le ayudaba a relajarse. Tal vez era cierto, pero la verdad era que don Rogelio no sabía qué hacer con su hijo. Tenía todo el dinero del mundo, empresas, camionetas, propiedades y empleados que le decían «sí, señor», todo el día. Pero con Iker se sentía torpe, como si no supiera ser papá. A veces lo dejaba con su chofer, otras veces lo sentaba y se iba a hacer llamadas a unos metros de ahí, sin perderlo de vista. Lo único constante era esa banca, la plaza y el silencio. La gente ya conocía al niño. Algunos le dejaban dulces en las manos, otros le hacían preguntas para ver si respondía. Pero él casi nunca hablaba. Una señora le llevó una vez un perrito de peluche. Él solo lo acarició y dijo en voz baja que no sabía de qué color era. Otro señor, con sombrero de palma, le cantaba pedacitos de canciones antiguas mientras barría cerca. Iker apenas sonreía. Era como si estuviera, pero no del todo. Como si su mundo estuviera más adentro que afuera. Y entonces, ese día, algo cambió. Lupita apareció como si hubiera salido de entre los árboles. Nadie la vio llegar, pero de pronto ahí estaba, frente a Iker. Tenía unos 9 años, el cabello desordenado y los pies completamente descalzos. Su vestido estaba roto por un costado y tenía las rodillas raspadas, pero su mirada era viva, curiosa, como si todo lo que veía le causara una pregunta. Se quedó parada frente a él unos segundos, observándolo sin decir nada. No parecía asustada, ni con pena, solo tenía esa expresión de «quiero entender». Luego se acercó, como si no le importara que él fuera un desconocido. Se agachó un poco, alzó la cabeza de Iker con cuidado y le preguntó con una voz suave pero firme «¿Por qué estás solo?». Iker se quedó quieto. Esa pregunta no se la habían hecho nunca. Algunos le preguntaban cómo se sentía, qué necesitaba, si quería agua o si quería escuchar música, pero nadie le había preguntado eso. Como si esa niña viera más allá de sus ojos cerrados, como si supiera que lo que más le dolía no era no ver, sino estar solo. No respondió de inmediato. Tragó saliva. Su respiración se hizo más lenta. Tenía miedo de contestar algo que la espantara, pero ella no se movió. Siguió ahí, con la cabeza un poco ladeada y una sonrisa chiquita en los labios. «No lo sé», dijo él por fin, y entonces ella sonrió más. «Yo tampoco tengo con quién jugar», dijo Lupita, y se sentó junto a él sin pedir permiso. Apoyó los pies sobre el borde del banco, abrazó sus rodillas y miró hacia el cielo. No parecía importarle que él no pudiera verla. Ella hablaba como si eso no existiera, como si su ceguera no fuera una barrera. «Me llamo Lupita», dijo. «¿Tú?». Iker dudó. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien se sentaba con él sin compasión, sin tratarlo como alguien frágil. «Iker»,
respondió, y luego, por alguna razón, sonrió. Lupita lo miró con atención. Después de unos segundos, alzó la mano y le tocó la cara, primero la mejilla, luego la frente. Iker se tensó. No estaba acostumbrado al contacto, pero ella no le hizo daño. Sus dedos eran delgados, un poco sucios por la tierra, pero cálidos. Lentamente bajó la mano hasta sus párpados cerrados. Lo tocó con tanta delicadeza que él sintió un cosquilleo, y entonces, con un movimiento suave, como si limpiara algo invisible, pasó los dedos por sus ojos. «Ahí estás», dijo ella, muy bajito, como si hablara para ella misma. En ese momento, don Rogelio se acercaba con su celular en la mano. Había terminado una llamada importante y regresaba a ver cómo estaba su hijo. Lo que vio lo hizo frenar en seco. La niña descalza, mugrosa, con las manos sobre la cara de su hijo. Lo primero que pensó fue que estaba en peligro. Corrió hacia ellos con pasos pesados. «¡Quítate!», gritó. «¡Aléjate de mi hijo!». Lupita bajó las manos de inmediato y dio un paso atrás. No parecía asustada, pero sí sorprendida. Iker levantó la cabeza. «Papá, no le grites», dijo. Don Rogelio no lo escuchó. Se paró entre los dos, empujó a la niña a un lado y se puso frente a Iker. «¿Estás bien? ¿Te hizo algo?» «No, papá. Ella solo me tocó la cara». «¿Quién eres?», le dijo él a Lupita, con tono de amenaza. «¿Quién te mandó? ¿Qué estás haciendo aquí?». «Yo solo. Vi que estaba solo», respondió ella, bajando la mirada. «Solo quería hablar con él». Don Rogelio la vio con rabia. No era por lo que había hecho, sino por cómo se había metido en su mundo sin permiso. En su cabeza, todo debía estar controlado. Esa niña, con sus pies sucios y su mirada clara, era todo lo contrario a lo que él consideraba seguro. «Lárgate», dijo, «y no vuelvas a acercarte a él». Lupita no dijo nada más. Solo lo miró por un segundo. Luego miró a Iker, y sin llorar ni protestar, dio media vuelta y se alejó caminando, con pasos tranquilos, como si el sol no quemara el suelo bajo sus pies. Iker se quedó en silencio. Don Rogelio le tocó el hombro, pero él no reaccionó. Seguía con la cara hacia el lugar donde ella había estado. «Papá». «¿Qué? Siento algo raro». «¿Cómo qué?». «No sé. Siento como si algo se hubiera movido en mis ojos. Como si...». Don Rogelio lo miró. Luego revisó sus párpados. Pasó su mano frente a ellos. Iker seguía sin ver, pero movía la cabeza, como si percibiera algo. «¿Hay más luz?», preguntó él, con voz temblorosa. Don Rogelio tragó saliva. «No lo sé». Iker levantó la mano lentamente. Se la puso frente al rostro. Cerró los dedos. Los volvió a abrir. No veía con claridad, pero algo, una sombra, una figura, estaba empezando a dibujarse. «Papá, creo que estoy viendo algo». Don Rogelio no podía dejar de mirar la cara de su hijo. Lo conocía bien. Había aprendido a entender sus gestos desde bebé, a notar cuando algo lo asustaba o cuando solo estaba pensando. Pero esta vez era distinto. Iker tenía los ojos cerrados. Sí, como siempre, pero su cara estaba rara, como si algo estuviera pasando adentro de él. La niña ya se había ido. Rogelio la había echado sin pensarlo mucho. Estaba molesto, más que nada por la sorpresa. Él no era de esos que se dejaban agarrar en curva. Siempre estaba en control, de todo. Pero esa niña se había metido a su burbuja sin avisar, y algo no cuadraba. Ese cosquilleo en la nuca, esa incomodidad en el estómago, no era por ella exactamente. Era porque Iker acababa de decir una frase que nunca antes había dicho. «Creo que estoy viendo algo». La frase seguía dando vueltas en su cabeza. «¿Qué estás viendo, hijo?», preguntó agachándose para quedar frente a él. Iker frunció el ceño, concentrado. «No sé, no es claro. Es como... sombras. Como si algo se moviera», dijo, levantando la mano otra vez frente a su cara. «Creo que eso es mi mano». Don Rogelio le tomó la muñeca con suavidad y le bajó el brazo. «Tal vez fue la luz. A veces el sol pega diferente y... puede engañar al cerebro», intentó justificar, aunque ni él se creía eso. «No, papá, esto es distinto». Iker se puso de pie. Al hacerlo, dio un paso inseguro. No estaba acostumbrado a caminar solo sin contar los pasos o sin que alguien lo guiara. Pero esta vez fue diferente. Caminó como si algo lo llamara. Levantó la cabeza y se giró hacia el árbol más cercano. Se acercó despacio, como tanteando, pero con decisión. «Ahí hay algo», dijo. «Creo que es un árbol, y tiene
Tiene hojas que se mueven. Don Rogelio se congeló. Sus ojos se clavaron en su hijo. ¿Cómo podía saber eso? ¿Quién le había dicho que había un árbol justo ahí? No había nadie cerca. Nadie podía haberle soplado nada. Iker alzó una mano y tocó el tronco. Lo recorrió con los dedos. Cerró los ojos con fuerza. Y luego los abrió otra vez. Esta vez, los párpados se levantaron un poco más. Y sus pupilas, que antes siempre parecían perdidas, ahora temblaban levemente, buscando algo. «Papá, hay luz», dijo. «No sé de qué color, pero sé que está ahí». Rogelio sintió que el corazón le latía más rápido de lo normal. Miró a su alrededor. Un par de vendedores lo observaban desde lejos. Una señora con su nieta también se había detenido. Nadie decía nada, pero algo se estaba sintiendo en el aire, como una electricidad suave, algo que no se podía explicar. «¡Antonio!», gritó don Rogelio llamando al chofer que esperaba cerca con el coche. «¡Llama a un doctor! ¡Ahora!». Antonio salió corriendo, mientras Rogelio se acercaba a Iker y lo tomaba de los hombros. «Hijo, mírame», le dijo. «¿Puedes ver mi cara?». Iker se quedó callado. Luego levantó la cabeza. Lentamente, muy lentamente, como si fuera un esfuerzo enorme, levantó los párpados. Don Rogelio sintió un nudo en la garganta. Por un momento, creyó que estaba soñando. «No te veo claro, pero sé que estás ahí». Eso bastó. Para don Rogelio, eso era imposible. Algo había pasado, algo que ningún médico había logrado en 10 años. Ninguna operación, ningún tratamiento, ningún especialista del extranjero había podido darle a su hijo una pizca de visión. Y ahora, después de que una niña desconocida le tocó la cara, su hijo empezaba a ver. Se agachó de nuevo frente a él y lo abrazó. Iker lo dejó hacer, sorprendido también por la emoción en la voz de su padre. No estaba acostumbrado a verlo así, siempre tan fuerte, tan serio, tan seco. «¿Qué fue eso, papá?», preguntó Iker. «¿Qué me hizo?». Don Rogelio no supo qué decir. No tenía respuesta. Solo recordó la cara de la niña, la forma en que lo miró cuando él la empujó. No había odio en sus ojos, ni miedo, solo una especie de tristeza, como si supiera que él no la iba a entender. Fue... no sé, hijo, no sé. En ese momento llegó el doctor Zamora, el pediatra de confianza de la familia. Lo habían hecho venir desde su consultorio particular. Venía en bata, con el maletín colgando y cara de no entender nada. «¿Qué pasó? ¿Está bien el niño?». «Doctor, escúcheme», dijo Rogelio con urgencia. «Algo está pasando. Mi hijo, creo que está empezando a ver». Zamora lo miró como si no creyera lo que estaba escuchando. Se agachó frente a Iker y le hizo las pruebas de siempre. Luz en los ojos, movimiento de los dedos, preguntas de ubicación. «¿Dónde está la luz?», preguntó. Iker señaló directo al sol, con la mano temblando. «Ahí, me molesta un poco, pero la veo». Zamora se levantó con lentitud. Abrió el maletín, sacó una linterna, más pruebas, lentes especiales. Le tomó los reflejos, le revisó las pupilas. Mientras más lo hacía, más confundido se veía. Al final, se quedó callado. «No entiendo», murmuró. «Esto no tiene lógica. ¿Puede ver o no?», exigió don Rogelio. Zamora lo miró con la boca entreabierta. «Sí, o al menos, está empezando a hacerlo». La noticia corrió rápido. Primero entre los curiosos de la plaza, luego a los celulares de los empleados de don Rogelio. Más tarde, llegó a las oficinas, a los medios, a los vecinos. Cuando menos se dieron cuenta, ya había una cámara de televisión frente al banco, con un reportero preguntando cosas y gente tomando fotos con el celular. Pero Lupita ya no estaba. Don Rogelio mandó a buscarla de inmediato. Pidió a sus asistentes que revisaran las cámaras de seguridad. Preguntó en los puestos de comida. Mandó a su chofer a recorrer las calles cercanas. Nada. Nadie la había visto. Nadie sabía quién era. Algunos decían que era hija de una vendedora de flores. Otros que vivía en los callejones cerca del mercado. Una señora juró que la niña había desaparecido como si se la hubiera tragado la tierra. A las pocas horas, ya se hablaba del milagro en la plaza. Médicos, periodistas y curiosos llenaron el lugar. Iker, confundido pero feliz, empezó a ver cada vez más claro. No era perfecto. Su visión todavía era borrosa, pero mejoraba con cada hora que pasaba. Podía distinguir el azul del cielo, el verde de los árboles, el rojo del vestido de una niña que jugaba cerca. Tocaba los colores con la mirada como si fueran juguetes nuevos. «Papá, así es el mundo», dijo con una sonrisa. Don Rogelio se sentó a su lado. Ya no sabía si llorar, gritar o reír. Solo le apretó la mano y le dijo: «Sí, hijo, así es». Primero fue la señora del carrito de paletas la que empezó a contarle a todo el que se acercaba.
luego el joven que vendía algodones, después el que limpia los zapatos en la esquina, y para cuando dio la vuelta a la tarde, ya media plaza sabía que el niño ciego del empresario Santibáñez estaba empezando a ver. Los que pasaban por ahí ese día lo contaban con los ojos bien abiertos, como si ni ellos pudieran creer lo que habían visto. Una niña descalza se acercó, le tocó la cara, y al poco tiempo el niño dijo que veía luz, que veía sombras, que distinguía el color del cielo. Para muchos, eso era imposible. Yo vi cuando la niña le pasó las manos por los ojos, como si le quitara algo, y de repente el niño se paró como si pudiera ver, dijo una señora con voz temblorosa, mientras hablaba por teléfono a su hermana. La niña era pobre, iba toda sucia, con un vestido desgarrado, y de pronto, ¡pum!, el niño reaccionó. Yo la vi. Esa niña no era normal. Caminaba como si supiera lo que iba a pasar. Los rumores crecieron con cada minuto. En cuestión de horas, la noticia ya estaba en redes sociales. Una grabación de mala calidad, tomada por un joven con su celular, mostraba al niño tocando el tronco del árbol y diciendo: «Veo luz». Las imágenes no eran claras, pero bastaron para hacer que todos empezaran a hablar. «Niño ciego comienza a ver tras contacto con niña desconocida», decía un titular en internet. «El milagro en la plaza», publicaba otro. Don Rogelio, al ver todo el revuelo, quiso mantener a Iker lejos del escándalo, pero era tarde. Cuando regresaron al consultorio del doctor Zamora, ya había periodistas esperando, gente con micrófonos, cámaras y preguntas de todo tipo. ¿Es verdad que su hijo era ciego desde nacimiento? ¿Cómo explica que ahora vea? ¿Quién es la niña que lo tocó? ¿Cree que fue un milagro? Don Rogelio, que siempre había controlado a la prensa con llamadas y amenazas legales, esta vez no decía nada. Estaba demasiado confundido. Él no creía en cosas sobrenaturales, ni en milagros, ni en cuentos de fe. Era un hombre de hechos, de datos, de decisiones firmes. Pero lo que había pasado no tenía explicación. Iker, por su parte, no parecía molesto. Estaba tranquilo, observando con curiosidad todo a su alrededor. Lo que antes era solo sonido, ahora tenía forma y color. Le sorprendía cómo eran los árboles por fuera, cómo se movían las hojas cuando el viento soplaba, cómo las caras de las personas cambiaban cuando hablaban. ¿Eso es una sonrisa?, preguntó Iker al doctor Zamora, señalando a la enfermera. ¿Así se ve? Zamora apenas podía hablar. Le costaba explicar lo que estaba viendo. Revisó los exámenes de años atrás. Iker tenía un diagnóstico claro: ceguera completa desde nacimiento. Ni siquiera tenía reflejos de luz en los ojos. Y ahora, aunque su visión aún era parcial, estaba activándose de manera gradual. Era como si algo se hubiera desbloqueado, pero ningún tratamiento había causado eso. Ningún medicamento. Solo un encuentro. Un simple toque. Los medios no tardaron en convertir la historia en algo viral. En televisión, los conductores hablaban con emoción forzada. Y ahora vamos con una historia que ha tocado corazones. El pequeño Iker, hijo del empresario Rogelio Santibáñez, ha sorprendido al país con una recuperación milagrosa de su vista. Todo ocurrió en una plaza del centro, frente a testigos que aseguran que fue una niña quien le devolvió la visión. Las imágenes del niño sentado en el banco empezaron a aparecer por todos lados. Las versiones se multiplicaban. Algunos decían que la niña era un ángel, otros que tenía un don especial. Algunos más aseguraban que todo era un truco publicitario, una farsa montada para limpiar la imagen de don Rogelio, quien últimamente había tenido problemas legales por negocios turbios. ¿Y si fue una actuación?, decía un programa de espectáculos. ¿Por qué nadie conoce a la niña? ¿Por qué desapareció justo después? ¿Por qué el empresario no permite entrevistas con el niño? Las preguntas crecían, y también las dudas. Rogelio mandó a investigar. No lo hizo por la prensa, sino por él mismo. Quería entender. Mandó a su equipo de seguridad a buscar cámaras, testigos, información. Ofreció una recompensa a quien diera información sobre la niña. 5,000 pesos a quien trajera un dato real, con pruebas. Pero los días pasaban, y nadie sabía nada. Una florista dijo haberla visto antes, recogiendo flores caídas del suelo. Un joven dijo que jugó canicas con ella hacía meses. Otro juró que la niña vivía en los callejones, pero nadie supo decir exactamente cuál. Una mujer mayor aseguró que se le había aparecido en sueños, lo cual fue descartado de inmediato por los investigadores. No había nombre, no había dirección, no había rastro. Algunos empezaron a decir que la niña nunca existió, que todo fue un invento del niño, una ilusión provocada por su deseo de ver.
Otros decían que era un ser especial, que vino solo a cumplir una misión y luego desapareció. Don Rogelio no sabía qué pensar. No era hombre de fe, pero tampoco podía negar lo que vio con sus propios ojos. «Papá», le dijo Iker una noche, mientras cenaban en casa, «¿tú crees que la voy a volver a ver?» Rogelio lo miró con seriedad. Había estado todo el día firmando papeles, atendiendo llamadas, evitando a la prensa, pero en ese momento bajó el tenedor y respiró profundo. «No lo sé, hijo, pero si existe, la vamos a encontrar». Iker sonrió, y su sonrisa no era solo de esperanza, sino de certeza, como si él supiera algo que los demás no, como si dentro de él hubiera una conexión invisible con esa niña, un lazo que no se había roto. En el hospital infantil donde antes lo atendían, los doctores también estaban perplejos. Algunos querían hablar con Iker directamente, otros pedían hacerle estudios neurológicos. Incluso llegaron médicos del extranjero, diciendo que querían documentar el caso. «Esto puede ser un descubrimiento mundial», dijo un médico español, «un fenómeno sin precedentes». Pero nada explicaba el momento exacto en que todo cambió. Nadie podía reproducir ese instante. Nadie entendía qué había hecho esa niña. Una noche, don Rogelio se encerró en su estudio. Puso la grabación de la cámara de seguridad que apuntaba hacia la banca. No se veía con claridad, pero ahí estaba el niño, sentado. Y luego, una figura se le acerca, una niña pequeña, le toca la cara, y luego, el niño se pone de pie. Rogelio puso pausa en esa imagen, la amplió. Intentó ver su rostro, su ropa, algo, pero la cámara era vieja, borrosa, y justo en ese momento un rayo de sol cruzaba el lente. Solo se veía la silueta de la niña, con el cabello desordenado y una mano extendida hacia el rostro de Iker. «¿Quién eres?», dijo Rogelio en voz baja, como si pudiera hablarle a través de la pantalla. Apagó el monitor y se quedó en silencio. Al día siguiente, mandó a poner un anuncio en los periódicos. «Se busca a una niña de entre 8 y 10 años. Morena, delgada, cabello oscuro, descalza. Última vez vista en la plaza central. Recompensa garantizada. No se harán preguntas. Solo queremos hablar». Pero nadie apareció. Pasaron los días, y la noticia fue perdiendo fuerza. Otras cosas ocuparon los titulares. Un choque en la carretera, un escándalo político, una tormenta en el norte. Pero para don Rogelio y para Iker, el recuerdo seguía tan fuerte como el primer día. Cada tarde, el niño se sentaba de nuevo en el mismo banco, a veces solo, a veces con su padre. Miraba hacia todos lados, esperaba, y cada vez que alguien pasaba cerca, su corazón latía más rápido. Por si acaso, por si de pronto, ella regresaba. La plaza seguía igual, el mismo árbol, la misma banca, las mismas palomas necias que se metían entre los pies de la gente. Pero algo era diferente. Desde lo del milagro, ya nadie miraba a Iker como antes. Ahora lo miraban como si fuera especial, como si tuviera algo que los demás no. Pero él no se sentía así. Para él, todo seguía siendo un gran montón de preguntas sin respuesta. Ver, aunque fuera poco, era increíble. Sí, pero lo que de verdad no lo dejaba dormir era ella, Lupita, la niña descalza que apareció de la nada, le tocó el rostro con tanta ternura y luego desapareció como si se la hubiera llevado el viento. Era como si una parte suya se hubiera ido con ella. Don Rogelio, por su parte, estaba decidido. Iba a encontrarla, fuera como fuera. Contrató a un equipo completo de investigadores privados. Eran 5 hombres y una mujer, todos con experiencia en casos raros. 2 de ellos habían trabajado con policías antes. Sabían moverse sin llamar la atención. Tenían contactos en hospitales, escuelas, registros civiles, cámaras de seguridad. Les entregó una carpeta con la poca información que tenía, la hora exacta en que se acercó a Iker, el video borroso y la descripción que dieron los testigos. Niña morena, flaca, cabello largo y despeinado. Vestido viejo, sin zapatos, parecía tener entre 8 y 10 años, pero no había nombre, no había familia, no había una sola imagen clara de su cara. Si existe, la vamos a encontrar, dijo uno de los investigadores, con seguridad. La búsqueda comenzó por las colonias cercanas a la plaza. Primero fueron a los callejones donde se dice que viven niños sin hogar. Hablaron con vecinos, vieron fotos, mostraron dibujos hechos por un artista forense basados en lo que describió Iker. Luego se metieron al mercado, a los pasillos donde las familias humildes trabajan desde temprano. Nadie había visto a la niña, o eso decían, pero en una de esas vueltas, un niño que vendía dulces cerca de un puesto de tacos
dijo algo que llamó la atención. Yo la vi. Era chiquita. Siempre andaba sola, agarrando flores del piso. Se sentaba donde estaban las abuelitas con sus canastos, pero no hablaba mucho. ¿Y sabes cómo se llama?, le preguntaron. El niño negó con la cabeza. Solo sé que venía los miércoles. Decía que estaba esperando algo. Nunca supe qué. Esa fue la primera pista. Los investigadores anotaron todo. Luego encontraron a una señora mayor que vendía macetas de barro. Ella también recordaba a una niña así. Decía que era callada, pero sonriente. Que tenía una vocecita que parecía cantar cuando nadie la escuchaba. ¿Sabes si tenía familia?, preguntaron. Nunca la vi con nadie. Llegaba y se iba. Una vez le ofrecí una mandarina y me dijo que no tenía hambre, que solo quería ver si era hoy. ¿Hoy qué?, preguntó el investigador. Eso le pregunté, y me dijo, hoy es cuando pasa. Eso dejó a todos con la piel chinita. Era como si la niña supiera que ese día algo iba a ocurrir, como si lo hubiera estado esperando. Iker, mientras tanto, insistía en volver a la plaza todos los días. No importaba si hacía calor o si llovía. Se sentaba en la banca y se quedaba callado. Su vista seguía mejorando. Ya distinguía colores con más claridad. Podía ver los rostros, las formas, los movimientos. Todo le parecía nuevo, y a veces se asombraba solo con ver cómo cambiaban las nubes. Pero ninguna nube le mostraba a Lupita. ¿Tú crees que fue un ángel?, le preguntó un día a su papá. No lo sé, hijo. Pero si fue una niña real, la encontraremos. Y si no es real, ¿qué hacemos? Don Rogelio no respondió. No sabía qué decirle. Por dentro sentía una mezcla de desesperación y miedo, porque si no era real, entonces estaba perdiendo la cabeza. Pasaron 2 semanas y nada, ni una pista firme. Todos los testimonios eran vagos, confusos, como si la gente solo repitiera cosas que escuchó. Uno de los investigadores empezó a sospechar que alguien los estaba confundiendo a propósito. O alguien la esconde, dijo, o simplemente no quiere que la encontremos. Y entonces, de la forma más extraña, apareció algo. Un barrendero de la zona, que llevaba años limpiando la plaza, encontró una pulsera hecha con un hilo delgado, casi transparente. No era plástico, ni de esos que venden en los tianguis. Era más como un hilo brillante, suave al tacto, con un nudo pequeño al centro. Lo curioso era que no parecía una pulsera común. Era más como una cinta que alguien había atado con intención, y al verla, Iker se quedó helado. Ese hilo, ella lo traía en la muñeca. Don Rogelio lo tomó con cuidado, lo observó. No tenía nada especial, pero algo en ese objeto daba escalofríos, como si no perteneciera del todo a este mundo. Lo guardaron en una bolsita transparente y lo llevaron al laboratorio para analizarlo. El resultado fue raro. No correspondía con ningún material comercial común. No era seda, ni plástico, ni tela. Era como una mezcla, algo extraño. Y aún así, los resultados no ayudaron a encontrar a Lupita. Una noche, don Rogelio no aguantó más. Se encerró en su estudio y abrió su computadora. Escribió un correo que le costó mucho mandar. Se lo mandó a Miriam Tovar, una periodista famosa por ser dura, sin filtros, y que ya antes había criticado a su empresa. Ella va a hacer escándalo, dijo en voz baja. Pero si alguien puede encontrar a esa niña, es ella. El mensaje fue breve. Señora Tovar, lo que pasó con mi hijo fue real. No puedo explicarlo. Si usted quiere saber la verdad, necesito su ayuda. Le daré acceso total a todo lo que tengo, pero no lo haga por mí. Hágalo por él. A los 2 días, Miriam Tovar apareció en la oficina de don Rogelio, con una grabadora en la mano y esa mirada afilada que la hacía famosa. No saludó, no pidió café, no perdió el tiempo. Quiero ver al niño, dijo, y así fue como todo cambió. Los días después del milagro fueron raros para Iker. Cada mañana se despertaba con la misma sensación, como si su cabeza estuviera llena de luces que antes no estaban ahí. Ya no era solo oscuridad. Ahora había sombras, colores difusos, formas que poco a poco empezaban a tomar sentido. Lo primero que quiso hacer al despertar fue mirar sus propias manos. Abrió y cerró los dedos con cuidado, como si estuviera descubriendo una parte de sí mismo por primera vez. Las movió frente a la ventana, donde entraban los primeros rayos del sol, y se quedó mirándolas en silencio. Era como ver un truco de magia que todavía no entendía del todo. En la casa todo era diferente. Ahora notaba los cuadros en las paredes, las plantas en las esquinas, el tamaño del refrigerador. Antes los había tocado muchas veces, pero no era lo mismo. Ahora podía verlos. Aunque su visión seguía siendo borrosa,
Los contornos se hacían más claros cada día, y eso lo emocionaba, pero también lo confundía. ¿Así es un florero?, le preguntó a don Rogelio una tarde, mientras caminaban por el pasillo principal. Sí, respondió él, con una sonrisa tímida. Ese es uno que traje de Guadalajara. Me lo imaginaba diferente. Eso pasaba seguido. Iker tenía ideas en su cabeza de cómo eran las cosas, por lo que le habían contado o por lo que él mismo se imaginaba. Pero ahora que las veía, muchas no coincidían. Las voces no siempre combinaban con las caras. Las cosas que creía grandes eran más pequeñas. Las texturas no se veían como él pensaba. Era como aprender a vivir otra vez, pero desde otro lugar. Don Rogelio empezó a pasar más tiempo con él, no porque quisiera estar en casa, sino porque no podía quitarse de la mente lo que había pasado. Necesitaba verlo con sus propios ojos, ver cómo su hijo mejoraba, cómo caminaba solo, cómo levantaba la vista y trataba de seguir el vuelo de una paloma. A veces, Iker se tropezaba o se mareaba cuando trataba de mirar por mucho tiempo, pero nunca se quejaba. Siempre decía lo mismo: vale la pena. Una tarde, don Rogelio lo llevó a un parque privado donde había muy poca gente. Quería evitar a la prensa, que seguía rondando la casa y los negocios, buscando declaraciones, más detalles. Iker se sentó en el pasto y miró hacia el cielo. El cielo era su obsesión. Lo veía todo el tiempo. Azul, claro, sin forma, pero inmenso. «Papá», dijo de pronto, «¿las nubes siempre se mueven así?» «Sí», contestó Rogelio sentándose a su lado, «aunque a veces van más rápido. Parece que bailan». Rogelio lo miró. Nunca había pensado eso, pero en boca de Iker tenía sentido. Todo parecía más bonito cuando él lo decía, más puro, más verdadero, pero no todo era bonito. Iker empezó a notar cosas que no entendía. Por ejemplo, los gestos de la gente. Había miradas que le daban miedo, gente que lo veía como si fuera una cosa rara. Incluso dentro de su casa, algunos empleados lo trataban distinto, como si ya no supieran cómo hablarle, como si al haber dejado de ser el niño ciego, se hubiera convertido en alguien extraño. Una vez, escuchó a una señora decir en la cocina: «Ese niño ya no es el mismo, tiene algo en los ojos que no me gusta». Iker se quedó en silencio, parado en la puerta, escuchando. No dijo nada, solo bajó la cabeza y se fue a su cuarto. No entendía qué era eso que ahora molestaba. Él solo quería entender el mundo, y en medio de todo, estaba ella, Lupita. Cada vez que se sentaba a pensar, su rostro le venía a la mente. Aunque no la vio con claridad, recordaba su voz, sus manos, su manera de tocarle la cara. Recordaba el hilo en su muñeca, el nudo, su olor a tierra y flores. Era como si ella todavía estuviera cerca, escondida entre las cosas nuevas que iba descubriendo. «¿Qué me hizo?», le preguntó una noche a su papá. Don Rogelio no tenía una respuesta. «Tal vez te despertó», dijo al final. Esa frase se le quedó grabada. Mientras tanto, Miriam Tobar, la periodista, ya se había metido por completo en la historia. Aceptó la invitación de don Rogelio, pero dejó claro desde el inicio que no era amiga ni cómplice. Solo quería la verdad. La investigadora que era parte del equipo de búsqueda le mostró todo el material que tenían. Miriam pidió revisar cada testimonio, cada foto, cada grabación. Pasó horas encerrada en una sala de juntas con una libreta en la mano y cara de no estar muy convencida. «Esto huele raro», dijo. «O esta niña nunca existió, o alguien la está escondiendo con intención». Don Rogelio estaba harto de las teorías. Ya no quería justificar nada, solo quería encontrarla. «Mi hijo está viendo. Eso es lo único que me importa. ¿Y si se lo vuelven a quitar?». Esa pregunta fue como un golpe en el pecho. Nunca lo había pensado así. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que si esto fue algo más grande, algo que no entienden, no está garantizado que dure para siempre». Desde ese día, don Rogelio no durmió igual. Mientras tanto, Iker tenía otra preocupación. Quería ir a la escuela. «Quiero ver cómo es una clase», dijo una mañana. «Quiero ver cómo escriben en el pizarrón, cómo se ve cuando alguien levanta la mano». El problema era que nunca había ido. Toda su educación había sido en casa, con maestros particulares, pero ahora quería vivir lo que los demás vivían. Rogelio lo pensó por varios días. Al final, habló con la directora de un colegio privado y arregló todo para que Iker pudiera asistir algunas veces por semana. Iker llegó nervioso, con una mochila nueva, cuadernos sin usar y los ojos llenos de preguntas. El primer día fue duro. Muchos lo miraban como si fuera un experimento. Algunos se acercaban por curiosidad, otros lo evitaban.
Una niña le preguntó si era cierto que una bruja lo había curado. Un niño dijo que seguro tenía poderes. Iker no se enojó, pero se sintió fuera de lugar. En el recreo, se sentó solo. Cerró los ojos un momento y trató de imaginar cómo sería el patio si no pudiera verlo. Pero ya no podía regresar a eso. Ahora lo veía todo, incluso las cosas feas. En casa, le contó todo a su papá. Pensé que sería diferente. ¿Y quieres volver? Sí, quiero entender todo, aunque me duela. Don Rogelio le acarició la cabeza. No sabía de dónde sacaba tanta fuerza su hijo. Él mismo se sentía débil, con miedo, como si todo el poder del mundo no sirviera para protegerlo de lo desconocido. Una noche, Iker soñó con Lupita. Estaban en la plaza. Ella se le acercaba otra vez, pero no decía nada, solo sonreía. Él le preguntaba por qué lo ayudó, pero ella no respondía. Le tomaba la mano, la ponía sobre su corazón, y luego se desvanecía. Iker despertó con lágrimas en los ojos. «Papá, creo que ella vino solo para eso. ¿Para ayudarte?» «Sí, para darme algo que me hacía falta». Y ya se fue. Don Rogelio no dijo nada. Lo miró con tristeza y orgullo al mismo tiempo, porque aunque no quería aceptarlo, él también empezaba a pensar que la niña no era de este mundo. Miriam Tovar era conocida en todo el país. La gente la veía en la televisión desde hacía años, primero en los noticieros de la noche, luego en su propio programa de investigación. Tenía fama de ir directo al grano, de no tenerle miedo a nadie, y de sacar verdades que nadie más se atrevía a tocar. Algunos la respetaban, otros la odiaban, pero todos sabían una cosa. Si Miriam Tovar se metía en una historia, era porque olía algo podrido, y ahora estaba metida en esta. Al principio, había pensado que el caso del niño Iker era solo una historia bonita más, de esas que duran 2 días en las redes y luego desaparecen. Pero cuando vio que el empresario Rogelio Santibáñez la buscó directamente, supo que había algo detrás. No le interesaban los milagros, no creía en ángeles ni en niñas mágicas, pero sí creía en el poder, y sabía que cuando alguien tan poderoso como Rogelio se mostraba nervioso, era porque había algo que no quería que se supiera. «Nadie busca a la prensa con los brazos abiertos», dijo frente a su equipo, «a menos que tenga miedo de otra cosa». Desde que empezó a investigar, Miriam se movió rápido. Usó sus contactos, revisó registros, pidió cámaras de seguridad que ni siquiera la policía había visto. Se metió en los archivos de la alcaldía, habló con trabajadores de limpieza de la plaza, buscó en listas de desaparecidos, entrevistó a vendedores ambulantes. Su estilo no era amable, ni paciente. Llegaba, preguntaba, y si no le gustaban las respuestas, seguía buscando hasta que alguien dijera lo que quería escuchar. En pocos días ya tenía algo que mostrar, pero no era lo que Rogelio esperaba. «Hay algo que no cuadra», le dijo en su oficina mientras le mostraba una foto vieja. «Esta imagen fue tomada hace 3 años. Mismo lugar, mismo banco, mismo niño sentado, pero la niña también aparece. Mírela bien». Rogelio agarró la foto. La imagen estaba un poco borrosa, pero sí, era Iker, más pequeño, con ropa parecida a la de siempre, y junto a él, una figura muy parecida a Lupita. Una niña de cabello suelto, pies descalzos y un hilo en la muñeca. Estaba de pie, mirándolo, con la cabeza inclinada. «¿Qué es esto?» «Una foto que me dio un turista que venía seguido a la ciudad. La tenía guardada. Dijo que le pareció curiosa porque el niño no se movía nada. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que si esta niña aparece ahí, entonces no fue algo espontáneo. No fue una aparición como muchos dicen. Ella ya estaba ahí desde antes». Rogelio sintió que algo se quebraba dentro. Esa foto, en lugar de traer claridad, lo llenaba de más preguntas. ¿Por qué estaba ahí? ¿Lo había estado vigilando? ¿Qué buscaba? «Quiero que me diga todo lo que sabe de esa niña», dijo Miriam con firmeza. «Si hay algo que está ocultando, necesito saberlo ya. No sé más de lo que ya te dije». «¿Seguro? Porque tengo otra cosa». Sacó un expediente, una hoja vieja, arrugada. Era un registro. Lo dejó sobre el escritorio. Rogelio lo leyó. Se trataba de una denuncia de hace muchos años. Una mujer reportaba la desaparición de una niña. La descripción encajaba con Lupita. Nombre completo: Guadalupe Arellano Torres. Edad al momento del reporte: 8 años. Fecha: 11 años atrás. «Esto no puede ser», dijo Rogelio mirando el papel. «Es otra niña». «¿Seguro? ¿No te parece raro que se llame igual, que se vea igual y que nadie sepa dónde vive? Lo raro es que después del reporte no hay más datos. Nada. Como si se hubiera borrado del sistema». Rogelio no supo qué decir. Miriam se cruzó de brazos. «Aquí hay algo grande, y no sé si tú estás en el centro,
o solo eres un peón. Pero lo voy a descubrir. Desde ese momento, el tono cambió. Miriam ya no quería ayudar, ahora quería exponer. Esa misma noche, en su programa, soltó una bomba en vivo. «Queridos televidentes», dijo frente a las cámaras con voz seria, «esta noche les traigo una historia que ha dado la vuelta al país. El niño que vio la luz, el milagro en la plaza. Pero, ¿y si les digo que no todo es lo que parece? ¿Y si les digo que hay secretos detrás de ese encuentro? Una niña que nadie conoce, que aparece en registros antiguos como desaparecida, un empresario que de la nada permite cámaras después de años de silencio, y un misterio que nadie puede explicar». Las redes explotaron. La gente empezó a dividirse. Algunos decían que Miriam solo quería arruinar algo bonito. Otros la defendían. Decían que era importante saber la verdad, que era demasiado raro para ser casualidad. En casa, Iker no entendía mucho de todo eso. Solo sabía que lo estaban usando para decir cosas feas. Una tarde, mientras caminaba con su papá, una señora lo reconoció en la calle y se acercó. «¿Tú eres el niño del milagro?», le preguntó. Iker sonrió, asintió. La señora lo miró con desconfianza. «Dicen que todo fue un invento, que tu papá lo planeó para que la gente se olvidara de sus problemas con el gobierno». Rogelio se acercó de inmediato. «Con permiso, señora». La alejó con el cuerpo, sin decir más, pero Iker se quedó pensativo. «¿Es cierto eso que dicen?», preguntó al llegar a casa. «Claro que no», respondió su papá. «Entonces, ¿por qué no nos creen? Porque a veces la gente necesita una explicación, aunque sea una mentira. Y como no entienden lo que pasó contigo, prefieren pensar que fue un truco». Iker bajó la cabeza. «Yo no quiero ser un truco. Y no lo eres, hijo. Tú solo fuiste tú. Ella te tocó. Tú empezaste a ver. Y eso es todo lo que importa». Pero no era todo, porque mientras tanto, Miriam Tobar seguía moviéndose en silencio. Había contratado a un hacker para revisar correos y documentos privados de la empresa Santibáñez. Quería encontrar cualquier cosa que demostrara que ese milagro no era tan limpio como parecía. Y lo que encontró fue suficiente para poner en duda todo. Un correo viejo, escrito por un exdirector de la Fundación Santibáñez, hablaba de un proyecto experimental relacionado con niños con discapacidades. Mencionaba la palabra estimulación sensorial y un protocolo alternativo no aprobado. No decía más, pero bastó para que Miriam lo mostrara en su programa como prueba de que algo se estaba ocultando. ¿Será que el milagro no fue un milagro? ¿Será que fue parte de un experimento secreto?, preguntaba frente a cámara, con esa mirada que congelaba a cualquiera. Don Rogelio, furioso, intentó frenar el escándalo con abogados, pero ya era tarde. Los medios se habían agarrado de eso como si fuera fuego. Empresario en problemas. ¿Milagro o manipulación? La verdad detrás del niño que volvió a ver. ¿Dónde está la niña? Iker ya no quería salir. Cerraba las cortinas, apagaba la tele, evitaba los espejos. Todo lo que había sido hermoso al principio, ahora se sentía como una pesadilla. Pero en el fondo, una idea seguía viva, una que lo ayudaba a mantenerse fuerte. Ella no me mintió, pensaba en las noches. No sé por qué lo hizo, pero fue real. Y eso, por ahora, era lo único que le quedaba. Después de los ataques en televisión y las teorías que no paraban de salir, Iker empezó a cambiar. Ya no preguntaba tanto por Lupita en voz alta, ni insistía con la misma fuerza, pero por dentro, su cabeza no paraba, su corazón tampoco. Lo que vivió con ella no se borraba con programas de televisión, ni con comentarios malintencionados. Él sabía lo que sintió, lo que vio, lo que le pasó. Aunque nadie más lo creyera, para él era real, y eso bastaba. Pero sí se volvió más callado. Empezó a observar más, a escuchar a escondidas lo que decían los adultos, a leer los periódicos en silencio, línea por línea, buscando alguna pista entre las letras. Ya no confiaba en que su papá o los investigadores pudieran encontrar a Lupita. Ahora sentía que tenía que hacerlo por su cuenta. Un sábado por la mañana, Iker esperó a que todos estuvieran ocupados. Le dijo a su papá que quería dormir un rato más. Y en cuanto estuvo solo, se puso una gorra, una sudadera amplia, metió el hilo transparente que había guardado en su bolsillo y salió por la puerta trasera, la que casi nadie usaba. Caminó hasta la parada del camión que estaba a 4 cuadras. Nunca había usado uno, pero ya lo había observado antes. Sabía que la ruta 7 pasaba por la plaza, y aunque no veía perfecto, ya distinguía los números grandes en el parabrisas. Subió con cuidado. El chofer lo miró por el espejo, pero no dijo nada. Iker se sentó cerca de la ventana. Sentía los nervios en el estómago, pero también una especie de fuerza que no lo dejaba echarse para atrás.
Cuando llegó a la plaza, todo le pareció más pequeño que la primera vez. Tal vez porque ya no la sentía tan lejana. Caminó hasta el banco donde todo había empezado. Se sentó, cerró los ojos unos segundos y trató de recordar cada detalle. La voz de Lupita, su risa bajita, el calor de su mano sobre su rostro, el hilo en su muñeca, el olor a tierra húmeda que traía en la ropa. Después se levantó y comenzó a caminar. Se acercó a los puestos de flores, a las vendedoras de empanadas, a los boleros que limpiaban zapatos. Preguntaba con cuidado. No decía su nombre. Solo mostraba el hilo que llevaba en la mano y preguntaba si alguien había visto a una niña con uno igual. Una niña morenita, delgada, sin zapatos, que venía sola. ¿No la han visto? La mayoría negaba con la cabeza. Algunos ni lo miraban. Otros se encogían de hombros. Hasta que una señora mayor, que vendía muñecos de trapo sentada sobre un petate, lo miró fijamente. Tenía la piel llena de arrugas profundas y los ojos pequeños, casi cerrados por el tiempo. ¿Tú eres el niño que estaba ciego?, preguntó. Iker sintió un escalofrío. Sí. ¿Usted la conoció? La señora tardó en responder. Lo miró de arriba a abajo. Luego estiró la mano y le hizo seña de que se acercara. Iker se arrodilló frente a ella. Yo la vi varias veces, dijo. Venía todos los miércoles. No hablaba con nadie. Se sentaba donde está ese árbol grande, con las ramas caídas. Llevaba ese mismo hilo que tú traes. Jugaba con él. Lo enrollaba en los dedos, como si fuera parte de ella. Un día me acerqué y le pregunté si se había perdido. ¿Y qué le dijo? Que no, que estaba esperando, que tenía una misión. Iker tragó saliva. ¿Y después? Después de eso la vi 2 veces más. La última fue el mismo día en que tú empezaste a ver. La vi caminar hacia el banco donde tú estabas. Me pareció raro, porque era la primera vez que se acercaba a alguien. Siempre estaba sola. Y después de eso, no volvió. No supe más. Nadie supo más. Iker sacó el hilo del bolsillo y se lo mostró. ¿Era como este? La señora lo tocó con sus dedos arrugados. Asintió lentamente. Igualito, como si fuera invisible. Pero ahí estaba. ¿Sabe cómo se llamaba? Nunca lo dijo. Pero una vez, cuando se iba, la escuché decir algo. Iba caminando sola y hablaba como para ella misma. Dijo, cuando acabe, ya me puedo ir. Esa frase quedó clavada en la cabeza de Iker. La repitió en silencio. Cuando acabe, ya me puedo ir. ¿Usted cree que se fue porque ya terminó su misión? La señora lo miró con dulzura. Puede ser, pero si se fue así, es porque ya no necesitaba estar aquí. Iker se quedó un momento en silencio. Luego la señora le dio un consejo. Si ella fue real, no va a querer que la sigas buscando para entenderla, sino para recordarla. Iker le dio las gracias. Le compró un muñeco de trapo, aunque no lo necesitaba. Era su forma de agradecerle. Y luego caminó hasta el árbol donde supuestamente se sentaba Lupita. Se agachó. Tocó la tierra. Cerró los ojos. No vio nada, pero sintió algo. Una paz que no había sentido en días. De regreso a casa, Iker tomó otra ruta. Bajó por los callejones detrás del mercado. Escuchó risas de niños jugando, olores fuertes de comida callejera, voces de mujeres regateando. De pronto, una pared llena de grafitis le llamó la atención. Tenía dibujos extraños, figuras de colores, ojos grandes, manos alzadas, y al centro, una figura, una niña pequeña, de pies descalzos, con una línea blanca que salía de su muñeca y se extendía por la pared. Iker se acercó. No era perfecta, pero se parecía mucho a ella. Una mezcla entre dibujo infantil y mensaje oculto. ¿Quién la pintó?, preguntó a un niño que pasaba en bicicleta. Fue un loquito que viene de vez en cuando. Dice que sueña con esa niña, que lo visitó en la noche y le pidió que la dibujara. ¿Dónde lo puedo encontrar? A veces duerme en el callejón que da al puente, pero no siempre está. Iker no quiso ir más allá ese día, pero se quedó con la imagen, con esa figura pintada en la pared, con el hilo blanco, con los ojos grandes que parecían mirarlo, aunque él ya los hubiera dejado atrás. Al llegar a casa, don Rogelio lo estaba esperando en la entrada. Tenía el rostro tenso, pero no gritó. No preguntó con enojo. Solo dijo, ¿dónde estabas? Buscando. ¿Buscando qué? A ella. Hubo un silencio largo. Luego el papá suspiró. ¿La encontraste? No, pero encontré lo que me dejó. Rogelio no entendió a qué se refería, pero Iker sí. Esa noche, Iker no soñó con Lupita. Soñó con el hilo. Lo veía flotando en el aire, rodeado de luces. Y al fondo, una risa. Su risa. Don Rogelio se miraba al espejo cada mañana,
pero desde hacía semanas no se reconocía. Su cara era la misma, firme, marcada por los años, la barba bien recortada, el cabello peinado con precisión, pero había algo diferente en sus ojos, algo que antes no estaba, algo que parecía pesarle. Durante años, había sido un hombre de negocios, frío, directo, sin tiempo para errores ni para sentimentalismos. Su vida giraba alrededor de juntas, inversiones, propiedades, acuerdos cerrados con copas de vino y apretones de manos. La imagen de empresario exitoso era su escudo, su forma de no quebrarse, y con eso se había protegido incluso de su propia familia. Pero desde que Iker empezó a ver, todo había cambiado. Ver a su hijo caminando solo, con los ojos abiertos, descubriendo el mundo como si fuera un bebé curioso, le removía todo, no solo por el milagro en sí, sino porque le hacía recordar lo que había evitado sentir durante tanto tiempo, y más aún, lo que había ocultado. Esa mañana, después del desayuno, llamó a Iker a su oficina. El despacho estaba siempre ordenado, libros, carpetas, fotos enmarcadas de reuniones importantes, pero sobre el escritorio había algo distinto, una caja de madera, vieja, con marcas en las esquinas. Era la primera vez que Iker la veía. «¿Qué es eso?», preguntó. Don Rogelio se sentó frente a él, lo miró a los ojos con una mezcla de seriedad y cansancio. «Es algo que debí mostrarte hace años». Abrió la caja. Dentro había cartas, fotos antiguas, un llavero con la letra L colgando y una medalla pequeña que decía «Para mi solcito». Iker no entendía nada. Tomó la medalla con cuidado. «¿De quién es esto?» «De tu mamá». El aire se detuvo por un momento. Iker nunca había oído hablar mucho de su mamá. Sabía que había muerto cuando él era muy pequeño, pero don Rogelio nunca contaba nada. Siempre decía que no era momento, que era muy difícil hablar de eso. Así que con el tiempo, Iker dejó de preguntar. Pero ahora, ahí estaban sus cosas. «¿Por qué nunca me hablaste de ella?» Don Rogelio bajó la mirada. «Porque no supe cómo hacerlo sin romperme, y yo no sabía cómo romperme sin perderlo todo». Se hizo un silencio largo. Luego Rogelio tomó una de las cartas y se la entregó. «Léela». Iker la abrió con cuidado. Era una hoja doblada en 3 partes. La letra era fina, un poco inclinada. Empezó a leer en voz baja. «Mi amor, si estás leyendo esto, es porque nuestro hijo ya nació, y yo ya no estoy contigo. Ojalá pudiera abrazarte una última vez, pero sé que lo harás tú por mí. Cuida a Iker, protégelo, pero no lo encierres. Déjalo ser, enséñale a sentir, no solo a ver, porque el amor no entra por los ojos, entra por el alma». Iker no pudo seguir. Las letras se le mezclaron con las lágrimas. Su voz se quebró. «¿Ella sabía que yo iba a nacer ciego?» Rogelio asintió con la cabeza. «Sí, lo supimos en el embarazo. Fue un golpe durísimo. Ella lloró mucho al principio, pero luego cambió. Empezó a decir que tú ibas a ser especial, que ibas a ver de otra forma. ¿Y tú qué pensaste?» «Pensé que era una forma de consolarse. Yo no podía con la idea. Me enojé con el mundo, con la vida. Me encerré en el trabajo. Cuando ella murió en el parto, no supe cómo quedarme solo contigo». Iker se limpió las lágrimas con la manga de su sudadera. «¿Y por eso me dejabas solo en la plaza?» «Al principio, sí, me costaba mirarte. Me recordabas a ella. Pero después entendí que ese era el único lugar donde te sentías en paz. Y entonces empecé a sentarme contigo, aunque no hablara, solo para estar». La confesión lo dejó helado. Iker nunca había sabido nada de eso. Pensaba que su papá simplemente era seco, duro, frío, pero no era solo eso. Era un hombre lleno de miedo, de culpa, de heridas mal cerradas. ¿Y esta medalla? Ella la compró cuando supimos que ibas a ser niño. Me la dio y me dijo: «Cuando te sientas perdido, tómatela como recordatorio de que sí sabes amar». Iker apretó la medalla entre los dedos. «¿Por qué la guardaste tanto tiempo?» «Porque no me sentía digno de tenerla. Pero ahora es tuya». Iker se la colgó al cuello. No le importó que fuera pequeña o que colgara un poco chueca. Sentía que le pertenecía. Después de eso, sacaron las fotos. Había una donde su mamá estaba sentada en un parque, con la panza ya muy grande, sonriendo. Otra donde estaban los dos abrazados, y una más donde sostenía un osito de peluche. «Se llamaba Lorena», dijo don Rogelio. «Tu nombre viene del suyo. Lorena, Iker, quería que llevaras algo de ella». La conversación duró horas. Iker preguntó de todo. ¿Qué le gustaba comer? ¿Cómo era su risa? ¿Qué hacía cuando se enojaba? Rogelio respondió a todo. Se notaba que necesitaba hablar de ella.
que se había tragado tanto por tanto tiempo que ahora las palabras salían como si llevaran años esperando. Al final, Iker dijo algo que le salió del alma. «Tal vez ella me mandó a Lupita». Don Rogelio no dijo nada. Lo miró y respiró hondo. «Yo no sé si creo en eso, hijo, pero sí sé que desde que ella murió, nunca volví a sentir que alguien nos cuidara. Hasta ahora». Se quedaron en silencio. A veces las palabras estorban cuando el corazón está tan lleno. Esa noche, Iker volvió a soñar con Lupita, pero esta vez no estaba sola. A su lado, sentada en la banca de la plaza, había una mujer. No podía verla con claridad, pero tenía la misma medalla que él colgaba en el cuello, y lo miraban con una ternura que traspasaba el sueño. El calendario en la cocina marcaba septiembre. Ya habían pasado varios meses desde el milagro. Iker ya no era el mismo niño que se sentaba en silencio en la banca de la plaza. Ahora miraba las cosas de frente, no solo con los ojos, sino con algo más adentro, como si ver por fin el mundo también lo hubiera hecho escuchar su propia voz. Ese día se levantó temprano, no porque alguien lo despertara, sino porque no pudo dormir. Tenía algo en la cabeza que lo hacía dar vueltas en la cama. Ya no quería quedarse esperando. Sentía dentro de él algo que pedía moverse, hacer algo importante. Ya no le bastaba con que el mundo supiera que había recuperado la vista. Él quería hacer algo con eso, algo que tuviera sentido. Bajó las escaleras directo a la oficina de su papá. Rogelio aún estaba en bata, con el café recién hecho y el celular lleno de mensajes, pero al ver la cara de Iker, supo que no era una visita cualquiera. «¿Todo bien, hijo?» Iker asintió, pero serio. Se sentó frente a él con las manos sobre las rodillas. «Quiero estudiar medicina». Rogelio se quedó en silencio. «¿Medicina?» «Sí, quiero ayudar a otros como me ayudaron a mí. Quiero entender el cuerpo, los ojos, la mente, todo. Quiero saber cómo se cura algo sin tener que tocarlo. Quiero entender lo que ella hizo. Y si no se puede entender, al menos quiero ayudar de verdad». Rogelio se recargó en la silla. Lo miró por varios segundos. «¿Estás seguro?» «Más que nunca». Y en ese momento, sin que lo notara, Rogelio sintió que Iker ya no era un niño. Esa decisión, tan clara, tan firme, le hizo entender que su hijo había crecido, y no por edad, sino por dentro. «Entonces lo vamos a hacer bien», respondió. «Te voy a conseguir el mejor preparador. Vas a entrar a la mejor universidad, y cuando te gradúes, yo mismo voy a pagar el hospital donde trabajes si hace falta. No quiero que me consigas nada, papá. Quiero hacerlo por mí mismo. Y si no puedes, entonces aprenderé, pero quiero hacerlo con mis manos, no con tu apellido». Rogelio bajó la cabeza. Por dentro, se sentía orgulloso, pero también tocado, porque en esa respuesta también había un reclamo. Durante años, todo en la vida de Iker había sido decidido por otros. Ahora, por fin, él estaba tomando las riendas. Esa misma semana, Iker empezó un curso intensivo. Estudiaba desde temprano, y por las tardes volvía a la plaza. No dejaba ese lugar por nada. Era como su centro. Ahí se sentaba, repasaba sus apuntes, y cuando cerraba los ojos, todavía podía sentir el calor de la mano de Lupita en su rostro. Aunque no la hubiera vuelto a ver, sentía que lo acompañaba. Mientras eso pasaba, en el mundo afuera las cosas se agitaban otra vez. Miriam Tovar no había soltado el caso. Después de que la historia se enfrió un poco, volvió a lanzar otro ataque. Esta vez, presentó una supuesta investigación independiente, que, según ella, demostraba que Iker nunca había sido completamente ciego. Mostraba fragmentos de exámenes médicos, declaraciones de un oftalmólogo retirado, que afirmaba que no era raro que algunos casos de ceguera infantil mejoraran con los años. El programa se llenó de opiniones de expertos, pero todos hablaban sin conocer realmente a Iker. Lo analizaban como si fuera una estadística, una historia para llenar tiempo de pantalla. ¿Y si todo fue una exageración del papá para lavar su imagen?, decía uno de los invitados. Lo que pasó fue que la gente quiso creer en un milagro, porque era más fácil que aceptar la ciencia, decía otro. Las redes se llenaron de comentarios. Todo era un show. Se aprovechan de la gente creyente. Ese niño nunca fue ciego. Qué asco jugar con la fe de las personas. Don Rogelio mandó a su abogado a responder, pero Iker lo detuvo. No pelees, papá. Que digan lo que quieran. Yo sé la verdad. ¿Y si esto daña tu futuro? Entonces lo enfrentaré. Pero ese ataque mediático sí provocó algo. Un escándalo dentro de la empresa de don Rogelio. Uno de sus socios más antiguos, Rubén Magaña, empezó a usar el tema para presionar. Decía que la empresa se estaba debilitando por las decisiones emocionales de su director, que ya no era el hombre calculador de antes,
que andaba metido en cuentos de niños y fantasmas. Una mañana, durante una junta de accionistas, Rubén alzó la voz. ¿Qué sigue, Rogelio? ¿Vas a abrir un hospital espiritual? ¿O vas a decir que viste a la Virgen en la cafetería? Los demás rieron, incómodos. Pero Rogelio ya no era el mismo. Se paró frente a todos, con los ojos fijos en Rubén. Si crees que me da vergüenza haber defendido a mi hijo, estás muy equivocado. Me dio vergüenza durante años no estar para él como debía. Eso sí me pesa. Rubén se burló con una risa baja. Esto no es terapia, es negocio. Exacto. Por eso, desde hoy, estás fuera. Ya no quiero gente que trabaja conmigo mientras me clava cuchillos por la espalda. Los murmullos llenaron la sala. Rubén intentó responder, pero Rogelio fue firme. Con apoyo de los socios que aún confiaban en él, lo sacó de la empresa. Y esa fue la primera vez que lo hizo sin dudar. No por conveniencia, no por poder, sino porque ya no quería estar rodeado de lo mismo de siempre. Esa noche, Rogelio llegó a casa cansado, pero más liviano. Iker lo estaba esperando en la sala, leyendo un libro de biología. Cuando su papá entró, alzó la vista. ¿Todo bien? Mejor de lo que pensaba, respondió Rogelio, dejándose caer en el sillón. Por fin empecé a limpiar lo que debía. ¿A qué te refieres? A todo lo que ensucié por miedo. Estoy cansado de fingir que todo está bien. Quiero que esta casa, esta empresa, esta vida, tengan sentido de verdad. Y si eso significa cambiar todo, lo voy a hacer. Iker asintió. Sabía que eso no era fácil para su papá, pero también sabía que por fin estaba haciendo algo real. A los pocos días, Iker recibió una carta. No tenía remitente. Era un sobre blanco, con su nombre escrito a mano. Al abrirla, encontró solo una hoja con 3 palabras. Ya estás listo. No había firma, no había dirección, solo eso. El corazón le latía rápido. Leyó la frase una y otra vez, y aunque no decía quién la mandaba, él lo supo de inmediato. Se quedó con la hoja en la mano, cerró los ojos, sonrió. El clima había cambiado. Ya no hacía el mismo calor de los meses pasados, pero todavía no era tiempo de suéteres. El aire estaba tibio, tranquilo, como si también él se hubiera cansado de tanto ruido. Iker caminaba por la banqueta rumbo al centro comunitario, con su mochila colgando de un solo hombro y los audífonos metidos pero sin música. Solo los llevaba puestos para que no lo molestaran tanto en la calle. Le gustaba caminar solo, no por tristeza, sino porque en esos ratos era cuando más pensaba. Ese día tenía una actividad especial. Era parte de un programa escolar donde los alumnos de preparatoria ayudaban en centros de salud o espacios públicos. A Iker le había tocado asistir a una especie de brigada médica donde revisarían la presión, aplicarían vacunas y entregarían medicinas gratuitas en un parque popular de la ciudad. Para él era emocionante, no tanto por el trabajo, sino por el contacto con la gente. Sentía que podía aprender más de la vida ahí, hablando con personas reales, que en cualquier aula con pizarrón y pluma. Al llegar, el lugar ya estaba medio lleno. Algunas carpas blancas estaban armadas, con mesas plegables y hieleras de plástico. Había doctores de verdad, estudiantes de medicina, voluntarios y un par de maestros supervisando. Iker se acercó a su puesto, donde debía anotar los datos de cada persona que llegara, tomarles la temperatura y dirigirlos al área que les correspondía. Todo parecía normal, hasta que, al mediodía, una mujer mayor llegó caminando despacio, arrastrando un carrito viejo y una bolsa rota con ropa encima. Tenía el cabello canoso, enmarañado, y la piel morena muy curtida por el sol. Sus zapatos estaban tan gastados que parecían de cartón. Pero lo que más llamó la atención de Iker fue su forma de mirar, no con miedo ni vergüenza, sino con una calma rara, como si ya supiera lo que iba a pasar. «Buenos días, señora», dijo Iker con una sonrisa. «¿Nombre?» Ella lo miró por unos segundos antes de contestar. «Dime tú cómo me llamo». Iker parpadeó, confundido. «¿Perdón? Tú sabes quién soy», dijo la mujer, sin cambiar la expresión. Iker no sabía si estaba bromeando, pero algo en esa voz le pareció familiar. No exactamente el tono, era algo más profundo, como un eco lejano, como si lo hubiera escuchado antes en otro cuerpo. ¿Ha venido antes? No, pero sé que tú me esperabas. Iker sintió cómo se le erizaba la piel. Agachó la cabeza, tratando de mantener la calma, y le pidió que se sentara. Mientras tanto, otro voluntario fue por agua. ¿Tiene algún malestar? Solo el cansancio de los años. Pero quiero contarte algo. Iker la miró fijamente. No era común que alguien llegara a contar historias. Todos iban por medicina,
por ayuda, pero esa mujer no parecía interesada en que la curaran. Era como si ella llevara algo para él. Hace tiempo, muchos años, yo vivía en la calle, dormía en los portales de la zona vieja, comía lo que podía y hablaba poco, pero una vez, una niña se me acercó. No tenía zapatos, tenía el cabello suelto y un vestido muy simple. Me miró a los ojos y me dijo, «No te va a doler más». Y al día siguiente, dejé de sentir los dolores de huesos que me mataban cada noche. Iker sintió un vacío en el estómago. ¿Dónde fue eso? En la plaza. Hace años. Después de eso, la vi una sola vez más. Estaba sentada sola, cantando algo que no entendí. Tenía un hilo amarrado en la muñeca, como un lazo que brillaba con el sol. Iker apretó los labios, metió la mano en su bolsillo y sacó el hilo transparente que siempre llevaba con él. La mujer lo vio y asintió. Ese, igualito. ¿La tocó? ¿La escuchó decir su nombre? La mujer negó. No, pero sé que no era de aquí. Su piel parecía tener luz, no una luz fuerte, sino una que se quedaba contigo después de verla. Iker quiso hacer más preguntas, pero la mujer se levantó sin aviso. ¿Ya se va? Solo vine a darte eso. Tú sabes qué hacer con esa historia. Yo ya no la necesito. Y sin decir más, se alejó entre la gente. Iker quiso seguirla, pero el lugar estaba lleno. Se perdió entre los cuerpos, entre las bolsas, entre los niños corriendo. Cuando la buscó, ya no estaba. Volvió a su lugar, con el corazón latiéndole rápido. Sacó una libreta y anotó todo lo que ella dijo, palabra por palabra. Sabía que era importante. No era la primera vez que alguien hablaba de esa niña misteriosa, pero nunca nadie había dado tantos detalles. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué sabía tanto? Esa noche, cuando llegó a casa, encontró a don Rogelio en el comedor, revisando unos papeles. Le contó todo, sin guardar nada. ¿Crees que me mandaron a ella también? No lo sé, hijo. Pero está claro que esa niña dejó algo más que solo un milagro. Hay personas marcadas por ella. ¿Tú crees que sigue viva? No lo sé, pero cada vez creo más que no era una niña común. Iker fue a su cuarto, sacó la hoja con la frase «Ya estás listo» y la puso junto al hilo, al lado de la medalla que había sido de su mamá. Tenía una especie de altar en su escritorio, no de santos ni de rezos, sino de símbolos, cosas que le recordaban lo que había vivido y lo que lo había cambiado. Y entonces decidió hacer algo que había estado evitando. Volvió a la plaza, caminó hasta el banco. Estaba solo. Era tarde. El sol ya se estaba metiendo. Se sentó, respiró profundo, cerró los ojos. «No te voy a pedir que vuelvas», dijo en voz baja. «Solo quiero entender por qué yo». No hubo respuesta, pero de pronto, algo cayó sobre sus piernas. Abrió los ojos. Era una flor pequeña, blanca, que no estaba ahí antes. Miró hacia arriba, pero no había árboles cerca, ni viento, ni nada que explicara de dónde había salido. La levantó. Era real, pero se sentía como una señal, y eso era todo lo que necesitaba por ahora. Fue una mañana sin prisas, de esas que se sienten suaves desde que uno abre los ojos. El cielo estaba despejado, pero no hacía calor. El aire se movía despacito entre los árboles. Iker se levantó sin alarma, sin apuros. Ya tenía 18 años. Había terminado la preparatoria, había entrado a la universidad y ya llevaba un año estudiando medicina. Tenía más responsabilidades, más cosas en la cabeza, pero ese día no pensaba en libros ni en clases. Pensaba en algo que había prometido hacía tiempo, algo que tenía pendiente. Caminó hasta el comedor. Don Rogelio estaba ahí, sentado con el café en la mano, mirando por la ventana. Lo veía más delgado, más tranquilo. Ya no era ese hombre de voz fuerte y mirada de acero. Seguía siendo firme, sí, pero distinto, como si algo lo hubiera suavizado por dentro. ¿Tienes planes hoy?, preguntó Iker, sirviéndose un vaso de agua. Rogelio lo miró y negó con la cabeza. Nada que no pueda esperar. Entonces vamos a la plaza. El silencio fue breve. No hacía falta explicaciones. Sabían de qué hablaban los dos. Era ese lugar, el banco, el inicio de todo. ¿Seguro? Es hoy, papá. Rogelio dejó la taza sobre la mesa. Se levantó y fue por su saco. No necesitaba más. El trayecto fue tranquilo. No hablaron mucho en el camino. A veces los silencios dicen más que las palabras. Iker miraba por la ventana del coche, reconociendo las calles que ya había recorrido tantas veces. Había cosas que seguían iguales. La tiendita con el toldo roto, el hombre que vendía elotes en la esquina,
la señora que sacaba a su perro con moño en la cabeza, pero también notaba cosas nuevas. Una cafetería donde antes había una papelería, un mural pintado en una barda vieja, un árbol que ya no estaba. Al llegar, el corazón se les apretó sin aviso. Ahí estaba la banca, solita, en su lugar, como si los hubiera estado esperando. Rogelio caminó con paso lento. Iker fue detrás. Se sentaron sin decir nada, uno al lado del otro. Iker miró al frente. Ya no necesitaba cerrar los ojos para recordar. Cada detalle estaba grabado en él. «Se siente igual», dijo Rogelio cruzando los brazos. «Pero no somos los mismos», respondió Iker. Pasaron varios minutos. Gente caminaba. Algunos los miraban de reojo, pero no se acercaban. Ya no eran el centro de la atención, y eso estaba bien. Entonces, sin aviso, algo flotó en el aire. Una línea delgada, brillante, casi invisible, empezó a caer justo frente a ellos. Era tan ligera que parecía no pesar, tan clara que solo se notaba cuando el sol la tocaba. Iker estiró la mano y la atrapó en el aire. Era un hilo, igual al que había guardado por años, igual al que Lupita traía en la muñeca, pero este venía con algo más. Amarrado al nudo había un pequeño papel, doblado con cuidado, como si alguien lo hubiera preparado especialmente para él. Iker lo desdobló con manos temblorosas. La letra era sencilla, de niña, no decía mucho. «Sigue adelante, ya te vi, ya me voy». Sus ojos se llenaron de lágrimas sin aviso. Rogelio leyó sobre su hombro. Se quedó sin palabras. Solo respiró hondo y puso una mano sobre la espalda de su hijo. «Ella», Iker asintió. «Sí, es de ella. Lo siento. ¿La viste?» «No, pero está aquí, como siempre ha estado». Rogelio tragó saliva. Miró hacia todos lados, buscando con la mirada a esa figura que tantos años lo había dejado sin respuesta. Pero no vio nada. Solo gente normal, pájaros cruzando, hojas que se movían con el viento. «¿Y ahora qué hacemos?» «Nada», dijo Iker. «Solo quedarnos aquí, un rato más». Y eso hicieron. Se quedaron sentados, respirando el mismo aire de siempre, viendo cómo el mundo seguía, cómo la plaza latía como un corazón gigante que no se detiene. Al rato, una señora mayor se les acercó. Llevaba flores en un balde de plástico, de esos que parecen haber pasado por 1000 lluvias. Tenía la cara arrugada, pero los ojos vivos. «¿Buscaban a la niña?», preguntó. Rogelio la miró con sorpresa. «¿Usted la conoció?». La señora asintió. «No la conocí, pero la vi muchas veces. Venía los miércoles. Se sentaba allá, junto al árbol chueco. No hablaba con nadie. A veces solo se quedaba viendo a los niños jugar. Otras veces dibujaba en la tierra con un palito. ¿Sabe su nombre?». «No, pero una vez me dijo que esperaba una señal, que tenía una misión, y que el día que ayudara al niño que le faltaba ver, iba a poder irse». Iker tragó saliva. «¿Qué más le dijo?». «Nada, solo que tenía que estar lista cuando ese niño llegara. Después del día que se sentó contigo, no volvió». Rogelio la miró fijamente. «¿Y cómo sabe que ese niño era él?». La señora sonrió. «Porque ese mismo día me regaló una flor blanca. Me dijo, hoy ya no tengo que esperar». Y luego desapareció. Así, de simple. Iker sacó la flor que había guardado desde el último encuentro. Se la mostró. La mujer la tocó con cuidado. Esa misma. Rogelio se quedó callado. No podía explicar nada. Ya no intentaba hacerlo. Solo aceptaba. La señora les dejó un ramo pequeño en la banca. Rosas silvestres, sin envolver. Iker la miró alejarse. ¿Ella también? No sé, pero parece que todos los que se cruzaron con Lupita quedaron marcados de alguna forma. Iker tomó el hilo, el papel y la flor. Los guardó en su mochila con un cuidado que parecía ceremonia. Luego se recostó un poco en la banca, cerró los ojos y sonrió. ¿Sabes qué me dijo una vez? ¿Quién? Ella. Me dijo, ahí estás. ¿Y? Y tenía razón. El ramo seguía en la banca. Las flores eran simples, de colores vivos, pero no de las que se compran en florerías caras. Se notaba que venían del campo, tal vez de una jardinera pública o de alguna orilla olvidada de la ciudad. Iker las tomó con las 2 manos y las sostuvo un momento sin saber qué hacer. Rogelio lo miró en silencio. El aire seguía igual de tranquilo, pero algo en la atmósfera se sentía distinto, como si la plaza se hubiera detenido por un segundo, solo para que ellos pudieran entender lo que estaba pasando. ¿Cómo sabía esa señora tanto?, preguntó Iker, sin quitarle los ojos a las flores. No lo sé, pero parecía que lo tenía claro desde hace tiempo, como si ya supiera que íbamos a venir. Rogelio no respondió. Su cabeza estaba llena. Ya no era como antes.
cuando intentaba buscar lógica a todo. Ahora solo se dejaba llevar, porque las respuestas que encontraba no venían de libros, ni de papeles, ni de estudios. Venían de la gente, de los momentos, de esas cosas que no se explican y, aún así, se sienten con fuerza. Iker se levantó con las flores en la mano. Quiero saber más. No puede ser que todos hayan olvidado. Alguien más debió verla, y sin decir más, empezó a caminar hacia la zona donde estaban los puestos viejos. Don Rogelio lo siguió sin preguntar. Pasaron junto a vendedores de fruta, una mujer que vendía bolsas bordadas y un señor que ofrecía nieves caseras. Iker caminaba despacio, con los ojos atentos. No buscaba a nadie en particular, pero sentía que debía ir hacia el fondo, donde casi no llegaba gente, en la parte de la plaza donde las bancas ya estaban rotas y los árboles crecían sin forma. Ahí, al fondo, junto a un carrito metálico lleno de baldes, estaba ella, una florista. Era bajita, con el pelo recogido en un chongo apretado, y un delantal que alguna vez fue blanco. Tenía las manos manchadas de tierra seca, y los dedos arrugados de tanto remojar flores. Su mirada era tranquila, como la de quien ha visto de todo, y ya no se sorprende de nada. Iker se detuvo frente a ella. No dijo nada al principio, solo la miró. La florista levantó la vista, lo observó con atención, y luego sonrió como si ya supiera quién era. «Llegaste», dijo ella, suave. «Usted me conoce, no en persona, pero te vi crecer desde lejos, en esa banca». Señaló hacia el otro lado de la plaza, donde todo había empezado. Rogelio dio un paso adelante. «¿Usted la conoció? ¿A la niña?» La florista asintió con la cabeza, sin apuro. «Sí, durante más de un año, la vi venir todos los miércoles, siempre a la misma hora. Caminaba descalza, con los pies llenos de polvo, pero no cojeaba ni se quejaba. Nunca pedía nada, solo se sentaba y miraba. A veces cerraba los ojos y se quedaba muy quieta, como si escuchara algo que nadie más oía. ¿Y nunca habló con usted?» «Una vez, fue poco antes del día en que pasó todo. Yo estaba acomodando unas rosas y ella se acercó. Me pidió una flor, pero no me dijo cuál. Solo dijo, la que se vea más viva. ¿Y cuál le dio? Le di una blanca, la única que no estaba marchita. Me la agradeció con una sonrisa. Me miró a los ojos y dijo, ya viene, no falta mucho». Iker sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Se refería a mí? Sí, aunque no dijo tu nombre. Dijo, el niño que no ve, pero que ya está listo. Rogelio cruzó los brazos. No sabía qué hacer con toda esa información. Cada palabra que escuchaba lo hacía sentirse más pequeño, más frágil, porque mientras él había buscado controlar todo con dinero, poder y seguridad, esa niña había hecho más en silencio y descalza de lo que él había logrado en toda su vida. «¿Y qué pasó después?», preguntó Iker. «¿Qué hizo con la flor?» «La llevó consigo. Se fue caminando hacia la banca. Y después ya no volvió». «¿Usted cree que se fue por voluntad propia?» «Sí. Y no me refiero a que se mudó o que la escondieron. Me refiero a que desapareció como quien ya terminó lo que vino a hacer. Como cuando uno termina una canción y deja de sonar». La florista se agachó detrás del carrito. Sacó una caja de madera vieja, con los bordes dañados. La puso sobre la mesa improvisada y la abrió. Adentro había dibujos, hojas sueltas, recortes, todo guardado con cuidado. «¿Qué es esto?» Dibujos que ella me dejaba. Nunca decía nada. Solo los ponía en la esquina del banco donde se sentaba. Yo pasaba al final del día y los recogía. Nunca supe si eran para mí o para alguien más. Iker metió la mano con cuidado y tomó uno. Era un dibujo a lápiz. Un niño sentado en una banca. Sus ojos estaban cerrados, pero del pecho le salía una luz que se extendía hacia el cielo. Otro dibujo mostraba un árbol, y al pie, una niña con los brazos extendidos hacia arriba. En su muñeca, claramente, se veía el hilo blanco. En otra hoja había una mano abierta, y dentro de ella, una flor pequeña con un nudo en el tallo. Iker sintió que algo se quebraba por dentro. No de dolor, de emoción. «¿Puedo llevarlos?» La florista asintió. «Son tuyos. Creo que siempre fueron para ti. Yo solo los cuidé». Iker los guardó en su mochila con una delicadeza que no le había dado ni a sus apuntes más importantes. Luego miró a la florista y le hizo una pregunta que nunca había dicho en voz alta. «¿Usted cree que era de otro mundo?» La mujer se quedó callada unos segundos. «Yo creo que hay personas que no tienen que quedarse toda la vida. Solo llegan cuando uno más las necesita, como los colibríes. No sabes de dónde vienen, pero cuando aparecen, algo cambia». Iker sonrió. Rogelio la miró con respeto. «Gracias. A ustedes».
por no dejarla en el olvido. Cuando regresaron a casa, Iker colocó los dibujos junto al hilo, la flor y el papel con la frase. Era como si todo empezara a tomar forma. No una explicación completa, pero sí una historia con sentido. Una cadena de momentos que hablaban por sí solos. Rogelio entró al cuarto y vio todo eso sobre el escritorio. ¿Te molesta que ella no haya vuelto a hablarte? Iker negó con la cabeza. Ella ya dijo todo lo que tenía que decir. Lo demás es cosa mía. Y mientras decía eso, notó que la medalla de su mamá, la que siempre llevaba colgada, brillaba un poco con la luz del atardecer, como si también ella estuviera escuchando. El consultorio de Iker era pequeño pero acogedor. Nada de mármol frío ni paredes de colores apagados. Tenía luz natural, plantas en las esquinas y una sensación de calma que no se explicaba con decoración. Era el tipo de lugar donde la gente entraba con dolor pero salía más tranquila, incluso sin entender por qué. Desde que terminó la carrera, Iker decidió que no iba a trabajar en hospitales grandes ni en clínicas privadas. Quería tener su propio espacio, uno donde pudiera hablar con cada paciente sin apurarlos, donde pudiera mirar a los ojos sin estar revisando el reloj todo el tiempo. Por eso, se instaló en una colonia sencilla, con gente humilde, y puso su nombre en la puerta sin títulos, sin adornos. Dr. Iker Santibáñez. El primer día que abrió, llevó una caja, una muy especial. Adentro iba el hilo transparente, cuidadosamente envuelto en una bolsita de tela. También estaban los dibujos que la florista le había guardado por tanto tiempo, la medalla de su mamá, el pequeño papel con la frase de Lupita y la flor blanca que había logrado conservar entre las páginas de un libro. Todo esto va a tener un lugar, dijo Iker en voz baja, mientras sacaba cada cosa y las ponía sobre su escritorio. Llamó a un carpintero del barrio para que le hiciera un marco especial, nada lujoso, pero con vidrio grueso, madera clara y una pequeña repisa interna. Ahí colocó cada objeto con cuidado, como si estuviera armando un rompecabezas que solo él sabía cómo iba. Primero, el hilo, estirado lo suficiente para mostrar el nudo en el centro. Luego, el papel con la frase escrita a mano. Sigue adelante. Ya te vi. Ya me voy. Debajo, uno de los dibujos más sencillos, el de la niña junto al árbol, y a un lado, la flor seca, protegida en un frasco pequeño de cristal. Cerró el marco y lo colgó en la pared justo detrás de su escritorio, para que lo viera todo el que entrara. Don Rogelio estuvo ahí ese día. Ya no usaba trajes caros. Había dejado la empresa, se había mudado a una casa más modesta y ahora dedicaba su tiempo a una fundación que apoyaba a niños con discapacidades. Iker lo había invitado a ver el marco colgado antes de abrir oficialmente. Se quedó varios minutos parado frente al cuadro. No decía nada, solo respiraba hondo, como si mirar todo eso de nuevo lo llevara a muchos lugares al mismo tiempo. ¿Dónde lo pusiste? Donde todos lo puedan ver, respondió Iker. ¿Y si alguien te pregunta qué significa? Les voy a decir qué es lo que me enseñó a ver de verdad. Rogelio tragó saliva, dio un paso más cerca del cuadro y sacó del bolsillo una hoja doblada. Escribí algo, dijo con voz baja. No sé si lo quieras poner. Si no, lo entiendo. Iker tomó la hoja, la leyó despacio. Era una frase escrita a mano, con letra firme, directa, sin adornos. Algunos curan con ciencia, otros con fe, pero solo quienes aman de verdad pueden devolver la vista al corazón. Iker levantó la mirada, no dijo nada, solo asintió. Tomó la hoja, fue al cajón de su escritorio y sacó una plaquita de metal que había mandado grabar. La colocó justo debajo del marco, con tornillos pequeños. La frase quedó ahí, firme, como si llevara años esperando ese lugar. Desde ese día, cada persona que entraba al consultorio preguntaba por el cuadro. ¿Qué es eso, doctor? ¿Lo hizo usted? ¿Quién es la niña? Iker nunca daba la misma respuesta. A algunos les decía que era una historia personal, a otros que era un regalo que cambió su vida. A unos cuantos, los más cercanos, les contaba la verdad, que una niña desconocida, descalza, apareció un día, le tocó el rostro y le devolvió algo que nunca había tenido, la vista. Pero no la vista física, sino la que te hace ver de verdad, la que te abre por dentro. La gente salía tocada, a veces con los ojos brillosos, a veces en silencio. Muchos dejaban cartas, algunos llevaban hilos parecidos, collares, dibujos de niños, flores. Iker los guardaba todos, nunca los tiraba. Los consideraba señales de que el mensaje seguía vivo, moviéndose de persona en persona, sin necesidad de que él lo empujara. Un día,
llegó una madre con su hijo de 5 años. El niño tenía una enfermedad rara. No hablaba casi nada. Iker lo recibió con la misma atención que a todos. Lo revisó. Le habló suave. Le mostró los instrumentos sin asustarlo. Al final de la consulta, la madre se acercó al cuadro. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo. Claro. ¿La niña era real? Iker tardó en responder. Miró el hilo, el papel, la flor. Sí, pero también era algo más. ¿Y cree que podría volver? No hace falta que vuelva. Nunca se ha ido. La mujer sonrió. Sacó de su bolsa un pequeño hilo rojo y lo puso sobre el escritorio. Este es de mi hijo. Lo ha traído desde que nació. Lo llamamos el cordón de los milagros. Tal vez quiera tenerlo aquí. Iker lo tomó y lo colocó junto a los demás. A los pocos meses, el consultorio de Iker empezó a ser conocido por más que sus tratamientos. Era conocido por la sensación que dejaba, por la paz, por la historia, por el cuadro. Decían que no importaba con qué llegabas, siempre salías distinto. No curado del cuerpo, necesariamente, pero más ligero del alma. Don Rogelio lo visitaba seguido, a veces solo para sentarse en silencio frente al cuadro, otras veces para ayudar con papeleo, traer comida o compartir alguna historia. Ya no era el empresario que daba órdenes. Era un papá que había encontrado algo más importante que cualquier empresa, a su hijo, y con él, su propia paz. Nunca pensé que este lugar se sintiera como casa, dijo una tarde. Yo tampoco, respondió Iker. Pero es que esta vez lo hicimos bien. Y mientras afuera pasaban los días, las estaciones, los años, adentro, ese hilo colgado en la pared seguía brillando cuando el sol le pegaba de frente. Nadie podía explicarlo. Ni Iker, ni Rogelio, ni los pacientes. Pero cada vez que alguien lo miraba de cerca, sentía algo en el pecho. Algo que no dolía, pero tampoco se podía ignorar. Y eso bastaba. El tiempo no había cambiado a todos. Mientras Iker seguía su camino con calma, con un consultorio que crecía de boca en boca, con pacientes que lo buscaban no solo por su conocimiento médico, sino por la forma en que los miraba y los escuchaba, Miriam Tovar seguía su camino también, pero en otro sentido. Ella no olvidaba, no perdonaba. En su mundo, las historias se quedaban abiertas hasta que alguien pagaba por ellas, y en su cabeza, la historia de el niño que volvió a ver nunca había cerrado del todo. En su momento, había sido uno de los reportajes más comentados de su carrera, pero no como ella quería. Para muchos, Miriam había quedado como la mala, la que no creyó, la que se metió con lo que debía dejar en paz, la que intentó destruir una historia que dio esperanza a miles. Eso, a ella, le ardía, y lo que más le molestaba era que el niño ya no era niño, y ahora era médico, querido, respetado, con un consultorio que parecía más templo que clínica. Eso para Miriam era insoportable, porque en su lógica, las cosas no podían ser tan limpias. Nadie era tan puro, nadie tenía una historia tan perfecta sin esconder algo. Así que volvió. Una tarde, sin avisar, sin entrevistas, sin llamadas previas, mandó a su camarógrafo a grabar la fachada del consultorio. Después se presentó ella, con su equipo, fingiendo ser una paciente más. Tenía el rostro maquillado con sencillez, ropa discreta, un tono de voz amable. Fingió dolor de cabeza, fatiga, insomnio. Entró, se sentó frente a Iker y lo miró como si no lo conociera. Iker la reconoció de inmediato, no por su cara, sino por su presencia. Miriam no sabía fingir humildad. Había algo en su forma de estar que se notaba, una presión en el ambiente, una mirada que medía todo, pero no dijo nada. La dejó hablar. Quiero saber si esto que tengo tiene que ver con el corazón o con el alma, dijo ella con una media sonrisa. Podría ser de las dos cosas, respondió Iker, sin alterarse. Aquí tratamos ambas. Ella recorrió con la mirada el consultorio. Sus ojos se clavaron en el cuadro del hilo, la flor y la medalla. Bonito altar, dijo. ¿También hace milagros? No, solo recuerda uno. Miriam sonrió, pero sus ojos no. Al terminar la consulta, se levantó, le dio la mano y se fue sin decir quién era, pero ya tenía lo que necesitaba. Días después, estalló el reportaje. En su programa de televisión, Miriam presentó una nueva entrega de investigación especial. Esta vez no usó el título de milagro, ni habló de fe. Fue más directa, más agresiva. El título apareció en pantalla con letras grandes y rojas. Del milagro al negocio. La historia no contada del niño ciego que ahora cobra por curar el alma. Hace años conocimos la historia de Iker Santibáñez, un niño que supuestamente recuperó la vista gracias a una misteriosa niña.
Hoy, convertido en médico, utiliza símbolos religiosos y objetos emocionales para atraer pacientes. ¿Es esto medicina o manipulación emocional disfrazada de ayuda? Mostró imágenes del consultorio, del cuadro en la pared, de testimonios editados. Entrevistó a una mujer que había trabajado limpiando en el lugar y que, según Miriam, fue despedida por cuestionar los métodos del doctor. Todo es muy bonito, pero te hacen creer que ese cuadro te va a curar. Eso ya no es medicina. Es otra cosa, dijo la mujer nerviosa. Luego, Miriam trajo a un supuesto experto en ética médica. Estamos ante una línea muy delgada, dijo el hombre. Cuando un médico mezcla símbolos emocionales con atención médica, puede influir psicológicamente en el paciente. Y eso, si no se maneja con cuidado, es peligroso. Rogelio vio todo en casa. Apagó el televisor antes de que terminara. No dijo nada, pero su cara lo decía todo. Volvió a ponerse ese gesto que Iker no veía desde hacía años, el de querer salir a pelear por lo suyo. No voy a permitir que vuelva a tocarte, dijo en voz baja. Iker, sin embargo, no se movió, ni una ceja. Estaba tranquilo. Déjala, papá. ¿Cómo que déjala? Está diciendo que manipulas a la gente, que usas la historia de Lupita para hacer dinero. La gente que viene aquí sabe que no está pagando por una historia. Viene porque se siente bien, y eso no lo puede cambiar ningún programa. ¿Y si vienen más ataques? Entonces que vengan. Yo no tengo nada que esconder, pero los ataques no pararon. En redes, la discusión explotó. Milagro o negocio. Ahora el niño vende fe. Usan a la gente humilde con cuentos de hadas. Hubo burlas, memes, incluso amenazas. El consultorio recibió llamadas raras, silencios largos, insultos al azar. Algunas personas dejaron de ir, por miedo o por duda, pero otras, las que sabían lo que habían vivido ahí, no se movieron. Al contrario, empezaron a defenderlo. Un padre de familia publicó un video contando cómo su hija había superado un trauma con la ayuda de Iker. Una mujer mayor escribió una carta diciendo que gracias a él había recuperado la fuerza para seguir luchando contra el cáncer. Un niño de 7 años dibujó una imagen donde Iker tenía alas. El consultorio se llenó de flores, no de adorno, sino de agradecimiento. Y un día, pasó algo que nadie esperaba. Miriam Tovar recibió una carta, escrita a mano, sin remitente. Señora Tovar, yo también vi a la niña. Me tocó el pecho cuando yo ya no quería vivir. Y desde entonces, cada vez que respiro, siento que algo me cuida. Usted no tiene que creer, solo no destruya lo que no entiende. Atentamente, una más que ya no tiene miedo. Miriam se quedó viendo la hoja por un buen rato. La leyó 2, 3 veces, y no dijo nada. Pero desde ese día, ya no volvió a mencionar a Iker en su programa, ni una sola palabra más. Pasaron algunos días en silencio. Después del ataque de Miriam Tovar en su programa, el nombre de Iker volvió a aparecer por todos lados. Los comentarios venían de todos lados y todos tonos. Algunos lo defendían, otros lo atacaban, otros simplemente lo mencionaban para tener algo de qué hablar. Pero en medio del escándalo, Iker no respondía, no daba entrevistas, no subía videos, no emitía ningún comunicado, solo seguía trabajando. Abría su consultorio todos los días a la misma hora. Atendía a cada persona como si fuera la primera vez y al terminar su jornada, se sentaba frente al cuadro, en silencio, solo unos minutos, antes de apagar las luces. Su papá lo apoyaba en todo, lo acompañaba cuando podía, organizaba la recepción, ayudaba con trámites, incluso preparaba café para los pacientes. Pero en el fondo, estaba inquieto, no por él, sino por Iker, porque lo veía aguantando, firme por fuera, pero sabía que por dentro, eso dolía, hasta que algo cambió. Un martes por la tarde, llegó un mensaje inesperado a la bandeja de entrada del consultorio. No era un correo común, no tenía asunto, ni firma, solo un enlace de video. Iker dudó antes de abrirlo. Su papá lo miraba desde el otro lado del escritorio. ¿Lo abrimos? Ábrelo, dijo Iker, sin titubear. El video tardó unos segundos en cargar. Luego apareció la imagen. Era una sala de estar sencilla, con un sillón floreado y una pared pintada de azul claro. En el centro del encuadre había un niño. Tendría unos 11 años. Iba en silla de ruedas. Tenía el cabello corto, piel morena y los ojos grandes, atentos. A su lado, una mujer, su madre. Lo abrazaba con un brazo, pero dejaba que hablara solo. El niño respiró hondo.
Miró a la cámara y empezó. Hola, me llamo Emiliano. Tengo parálisis cerebral desde que nací. He tenido más de 10 operaciones. Muchos doctores me dijeron que no iba a poder mover bien las manos, que mi habla iba a ser muy difícil de entender. Pero hace un año conocí al doctor Iker, y no solo me habló como si yo fuera cualquier niño, sino que me escuchó, se sentó conmigo, me miró a los ojos y me dijo: a veces no necesitas curarte, solo necesitas que alguien vea lo que eres sin querer cambiarlo. Rogelio tragó saliva. Iker se quedó inmóvil. El niño siguió. Ese día, al final de la consulta, me regaló un dibujo. Era una niña con un hilo en la mano. Me dijo que alguien le había enseñado a ver de verdad y que ahora él quería enseñarnos a nosotros. Yo lo tengo enmarcado en mi cuarto. No sé si esto sirva para algo, pero quiero decir que él nunca me hizo sentir menos, ni raro, ni débil. Me hizo sentir visto. Y eso me cambió. El video se cortó ahí, nada más, pero bastó. Rogelio se recargó en el respaldo, sin poder decir palabra. Iker bajó la mirada. No lloró, no dijo nada, solo apretó los labios, como quien guarda un grito adentro para que no se le escape por accidente. Horas después, el video apareció en redes. Alguien, seguramente la madre de Emiliano, lo había subido con una frase sencilla. No todo lo que vale se puede probar, pero todo lo que se siente de verdad se nota. Y se volvió viral. Miles de personas lo compartieron. Empezaron a aparecer testimonios similares, pacientes que hablaban de cómo Iker los había escuchado, abrazado, acompañado, sin haberles recetado ni una sola pastilla. Fui con ansiedad y salí creyendo en mí otra vez. Me habló como mi papá nunca me habló. Mi abuelita no entendía los diagnósticos, pero Iker le explicó con dibujitos y paciencia. Una joven escribió: me hizo entender que tener miedo no era una debilidad, y por primera vez en años dormí sin pastillas. Los comentarios no eran de idolatría, no eran exagerados, eran sinceros, gente contando pedacitos de su vida, gente que no tenía nada que ganar mintiendo. Y algo más pasó. Un canal de televisión, de esos que siempre evitaban meterse en temas de fe o milagros, decidió contactar a la familia de Emiliano, no para hacer un reportaje escandaloso, sino para contar su historia con respeto. Le hicieron una entrevista. El niño repitió, palabra por palabra, lo que había dicho en el video, y al final, sin que nadie se lo pidiera, dijo algo más. Esa niña del dibujo, la soñé una vez. La vi en un campo, llena de luz, caminando sin hacer ruido. Me miró, me sonrió, y me dijo. Él ya lo entendió. No sé si fue un sueño, pero desde entonces ya no me da miedo estar así. El conductor del programa no supo qué decir. El video cerró con esa frase. Esa noche, Rogelio volvió a encender la televisión, no por costumbre, sino porque sentía que era necesario. Y ahí estaban, las palabras de Emiliano, las imágenes del consultorio, la voz tranquila de su hijo explicando lo que hacía, todo dicho sin gritos, sin defensa, sin acusación, solo verdad. ¿Y ahora?, preguntó Rogelio ya en casa. Ahora nada, dijo Iker. Ya pasó lo que tenía que pasar. ¿Y Miriam? ¿Qué importa? Pero lo que Iker no sabía era que Miriam sí había visto el video, completo, que había recibido una copia del dibujo del niño, que alguien se lo había dejado en su oficina con una nota pegada que decía: no todo se rompe con palabras, hay cosas que se sostienen solas. No volvió a hablar del caso, ni a escribir, ni a insinuar. Años después, en una entrevista, cuando le preguntaron por el momento más difícil de su carrera, solo dijo: cuando me di cuenta que no todo se puede explicar con lógica. Y eso fue todo. Mientras tanto, en el consultorio, el hilo seguía colgado. La medalla brillaba con la luz de la ventana. Y la frase escrita por Rogelio, al pie del cuadro, se había convertido en la favorita de todos los que pasaban por ahí. Pacientes nuevos preguntaban si podían tocar el vidrio. Niños dejaban flores de papel. Un hombre que no sabía leer la copió letra por letra y la colgó en su casa. Y una mañana, Emiliano apareció en persona, rodó su silla hasta el escritorio de Iker, lo miró y dijo: te traje esto. Era un dibujo nuevo. Lupita, de pie, con una bata blanca. En la otra mano, un hilo. Detrás de ella, una fila de personas, todas sonriendo. Gracias, dijo Iker, y no hizo falta decir nada más. Era una mañana tan común que casi parecía aburrida. El sol entraba por la ventana del consultorio de Iker Santibáñez en rayos suaves. El café estaba recién hecho, y los primeros pacientes apenas empezaban a llegar.
Iker abría un archivo viejo cuando encontró un sobre amarillo que no recordaba haber visto antes. Lo abrió con cuidado. Dentro había papeles fotocopiados, membretes de oficinas gubernamentales, fechas, firmas. Su corazón latía un poco más rápido, sin que entendiera aún por qué. El documento principal tenía el logotipo de una oficina de asistencia social. Decía: Registro de menores desaparecidos. Ficha 1C543. Estaba fechado 5 años antes de que él naciera. El nombre que aparecía era el mismo de la niña que recordaba, Lupita, o al menos así la había llamado él en su mente. En el registro, su nombre completo figuraba como Guadalupe Arellano Torres, edad 8 años, desaparición reportada en el municipio donde estaba la plaza. Una anotación decía: caso sin resolver, última vez vista, Plaza Central, 10 marzo. Iker tragó saliva. ¿Por qué tenía ese documento? ¿Quién lo había mandado anónimamente a su consultorio? ¿Y por qué aparecía el nombre de la niña que había creído que solo era un recuerdo mágico? Él no lo sabía. Pero lo que sí sabía era que todo lo que él pensaba que era casualidad ya no lo parecía. Todo tenía fecha. Todo tenía un origen. Llamó a su papá, Rogelio Santibáñez, de inmediato. Era raro verlo contestar tan rápido, pero lo hizo. Iker leyó para él 2 párrafos del documento. Rogelio se quedó en silencio largo, más largo de lo que ambos podían soportar. Luego preguntó: ¿Estás seguro? Sí, aquí lo dice. La conexión entre Lupita y la ficha de desaparecida era directa, y eso sacudía todo, porque no solo quería decir que la niña había sido real, sino que quizás no había venido solo para ayudarlo. Quizás había estado esperando algo mucho más grande. Rogelio colgó sin decir nada más, y eso asustó aún más a Iker. Sabía que Rogelio guardaba secretos, pero nunca tan grandes. El día avanzó en el consultorio con pacientes, risas, suspiros, pero para Iker nada de eso contaba. Su mente estaba atada a ese sobre amarillo, a esas fechas, a esa niña. Al llegar la tarde, Iker y Rogelio se encontraron en la plaza. Volvieron al banco donde todo empezó. El árbol, la banca, el sol que se filtraba. No hablaban al llegar. Se sentaron juntos. El silencio se volvió pesado, no por falta de calma, sino por lo que ninguno quería decir aún. «Papá», dijo Iker, «dice que ella desapareció hace 5 años. ¿Y si no solo vino a verme, sino a algo más?» Rogelio miró al frente, el sol en la cara y los ojos entrecerrados. «Lo sé». Iker respiró hondo. «¿Qué cosa?» «Yo guardé algo que nunca te conté». Rogelio se levantó, caminó unos pasos, volvió y sostuvo la mano de su hijo. «Cuando naciste, hijo, todo cambió en mí, pero también se abrió una puerta que yo no quise ver. Encontré esos papeles hace años, los de Guadalupe. Su mamá también lo buscó, pero desaparecieron los registros. Yo lo dejé. Tenía miedo. Y cuando tú quedaste ciego, yo pensé que su caso y tu vida estaban tan rotos que no quise mezclarlos». Iker lo escuchaba, con el corazón latiendo tan fuerte que creía que se lo iba a romper. «Entonces, ¿ella sabía de mí?» «Sí, alguien lo dijo, pero no lo confirmamos. Cuando te tocó la cara, sí pasó lo que pasó, pero después te devolví al consultorio, a los doctores. No entendí qué hacer». Iker cerró los ojos. Imaginó la mano de Lupita, el hilo en su muñeca, el árbol de la plaza, y se preguntó: ¿por qué yo? ¿Por qué ella? ¿Papá? ¿Y la medalla de mamá? Rogelio la tocó suavemente. «Ella la tuvo antes que tú nacieras, y esa niña la había visto. Cuando entró al cuarto del hospital aquel día, vio la medalla. No dijo nada, solo la tocó. Ese día algo cambió». Iker abrió los ojos. «Entonces, la misión de ella era... No sé, hijo. No tengo todas las respuestas. Y eso me asusta». El viento movió las hojas del árbol. Una paloma voló, y una hoja cayó sobre la banca. Iker la recogió. Era amarilla por el tiempo, curvada en el borde. La deslizó entre los papeles que había traído. Cuando volvieron a casa, Rogelio llevó al estudio los archivos antiguos de la fundación de la familia. Papeles, fotografías de fondo. Se sentaron juntos y descubrieron que la fundación había aprobado un programa, Estimulación Visual Infantil. Estaba escrito en minúsculas, sin firmar, fecha de creación, 3 días después de la desaparición de Guadalupe. Lugar, municipio de La Plaza. Iker lo leyó en voz baja. «¿Y si alguien experimentó contigo cuando eras chico?» Rogelio se levantó. Caminó hasta la ventana. Miró la calle con el sol del atardecer. «Eso lo pensé, pero no encontré pruebas. Y cuando tú empezaste a ver, lo cerré. Apagué las luces de ese archivo.
porque ya no sabía si estaba ayudando o usando. Iker sintió una mezcla de rabia, miedo y compasión, y entonces algo en su interior se conformó. La niña no era solo un ángel, ni solo una casualidad. Era una parte de algo que él no comprendía del todo aún, y quizá jamás lo haría. Los días siguientes transcurrieron con llamadas, entrevistas, revisión de archivos. Miriam Tobar volvió a aparecer en la puerta del consultorio. Quería respuestas, pero esta vez Iker no contestó. Rogelio tampoco, porque las respuestas que tenían no eran para dar en público aún. Una noche, Iker soñó con Lupita. Estaban juntos en un pasillo blanco, de hospital. Ella caminaba delante de él, sin zapatos, con el hilo invisible en la muñeca. Al final del pasillo, se detuvo junto a una puerta que tenía su nombre escrito. Iker Santibáñez, visión. Ella giró, lo miró, le sonrió y desapareció en el umbral. Iker despertó sobresaltado. La frase, «Ya estás listo», volvió a sonar en su mente. La revelación lo dejó cambiado. Ya no era solo el niño que había recuperado la vista. Ahora era alguien con una historia que abarcaba más que su consultorio, más que sus pacientes, más que su banco en la plaza. El hilo que guardaba en su pared era símbolo, pero el símbolo ahora tenía raíces, y esas raíces ahora estaban vivas, extendiéndose hacia un pasado que él ya no podía ignorar. Las noches se hicieron más largas, las preguntas se multiplicaron, pero la fe que tenía ya no era ciega, era consciente, y en medio de esa claridad decidió algo. Cuando el primer paciente del día entró, Iker lo miró a los ojos y dijo, «Vamos a ver qué se puede hacer». Y lo hizo. El misterio seguía abierto, pero el camino estaba más claro. Fue un domingo como cualquier otro. El cielo estaba limpio, de ese azul claro que casi no se ve en ciudad. El sol caía sin apuro, dejando sombras largas en la plaza. Iker decidió salir a caminar sin decirle a nadie. No llevó bata, ni libreta, ni celular. Solo salió con las manos vacías y la cabeza llena. Ya no era el muchacho que buscaba respuestas en cada esquina, ni el médico que cargaba con la historia como si fuera un misterio sin resolver. Ahora caminaba tranquilo, con el corazón en paz, pero con algo todavía latiendo muy dentro. Una sensación que no se iba. No era ansiedad ni tristeza, era más como un presentimiento. Volvió a la plaza por impulso, como quien sigue un hilo invisible. Pasó junto a los mismos árboles de siempre. Escuchó a los mismos vendedores de globos. Vio a un par de niños correr descalzos por la fuente. Todo era familiar, y a la vez distinto, como si el lugar supiera que algo estaba por pasar. Llegó al banco, ese banco. Se sentó sin decir nada, solo dejando que el cuerpo descansara. Cerró los ojos unos segundos y respiró hondo. En ese instante, el aire cambió. No se volvió más frío ni más cálido, solo diferente, como si el tiempo se detuviera solo ahí, en ese pedacito exacto del mundo. Cuando abrió los ojos, la vio. No venía caminando, ya estaba ahí, a unos metros frente a él, de pie. Una niña, con los pies descalzos, el vestido sencillo, el cabello suelto y ese brillo alrededor que no era reflejo ni polvo de sol. No se movía, solo lo miraba, tranquila, sin sonrisa, sin miedo, solo con una expresión que decía, «Te estaba esperando». Iker se puso de pie tan lento como pudo. El corazón le latía en el pecho, fuerte, sin orden. No quiso gritar, no quiso correr, solo caminó hacia ella, paso a paso, pero cuando llegó a donde estaba, ya no estaba. Solo quedaba una pequeña luz en el suelo, como una chispa, redonda, quieta, no fuego, no lámpara, algo más. Iker se agachó para verla mejor. Al tocarla, desapareció. Volteó en todas direcciones. La plaza seguía igual, gente caminando, palomas volando, niños gritando. Nadie más parecía haberla visto. Dio una vuelta en círculos, buscándola, pero no había rastro, ni huellas, ni tela, ni sombra, hasta que giró hacia el puesto de flores, y ahí estaba la florista, la misma de antes, sentada en su banquito, organizando ramas como si nada, pero al verlo, levantó la cabeza, lo miró directo y le sonrió. Iker caminó hacia ella, ya no como un hombre perdido, sino como quien sabe que ha llegado al final de algo importante. ¿La vio?, preguntó sin respirar. La señora asintió con calma. Sí, hijo. Desde antes de que tú llegaras, ya estaba aquí. Te estaba esperando. ¿Por qué ahora? Porque ya no estabas buscándola con los ojos. Estabas listo para verla con el corazón. Iker se sentó a su lado. No dijo nada por un rato.
Solo miró cómo el viento movía las flores. Había margaritas, bugambilias, flores del campo, ninguna costosa, todas vivas. Ella vino por última vez, dijo la florista. Se despidió sin palabras, como siempre, pero esta vez dejó algo, y dijo, ya está completo. Sacó de debajo del puesto un frasquito de vidrio, del tamaño de un dedal. Adentro había un hilo, no uno nuevo, era el mismo, el de siempre. Iker lo reconoció por el nudo en la punta, por el color casi invisible, por la forma en que reflejaba la luz aunque fuera tan simple. Me lo pidió para devolvértelo, dijo la señora. Dijo que ya no le pertenecía, que ahora es todo tuyo. Iker lo tomó con las 2 manos. Sintió que el pecho se le llenaba de aire, como si acabara de recuperar algo que ni sabía que le faltaba. ¿Ya no volverá? La florista negó con la cabeza. No así. Entonces, ahora vive en lo que haces, en cada paciente que escuchas, en cada mirada que entiendes sin que te la expliquen, en cada palabra que das sin esperar nada. Ella ya está en ti. Iker bajó la mirada, apretó el frasco entre sus dedos. Gracias. A ella, dijo la florista, volviendo a acomodar sus ramos. Siempre a ella. Iker se levantó. No quería irse, pero sabía que ya no hacía falta quedarse. Miró una última vez la plaza, la banca, el árbol viejo, el cielo despejado. Luego metió el frasquito al bolsillo. Se giró y caminó de vuelta a casa, con paso tranquilo, sin apuro, con el alma completa. Esa noche, al llegar a su cuarto, abrió el marco de cristal en su consultorio. Sacó con cuidado la flor marchita y la puso junto al hilo, dentro del frasco. Cerró la tapa y lo colocó en el centro del cuadro. Ya estaba todo. Y en ese silencio, mientras las luces del consultorio se apagaban una por una última frase cruzó por su mente, con una voz suave, infantil, firme. Ahí estás. Y sí, ahí estaba. La tarde viene lenta. Ya se siente el aire tibio que anuncia la noche. El sol baja casi sin avisar, y en la plaza todo parece hacer una pausa. Los niños corren todavía un poco antes de que los padres los llamen. Los vendedores recogen las cosas y las palomas se acomodan bajo las ramas del árbol viejo. Y allí, en la banca de siempre, está Iker. No con bata, ni instrumentos, ni luces de consultorio, solo con la medalla al cuello, el saco ligero y los ojos abiertos. Su padre, don Rogelio Santibáñez, camina a su lado, ahora más lento, con la edad marcada en la cara, el andar pausado. No necesitan hablar. La plaza habla por ellos. Ya saben que todo llegó a un punto de calma. Don Rogelio se detiene junto a la banca, mira al frente, donde el banco se encuentra bajo el sol que se va. Luego mira a su hijo. Iker lo observa también. Esa mirada no es de niño ni de paciente, es de alguien que sabe lo que vivió. Y algo más, sabe lo que va a dejar. Gracias, dice Rogelio con la voz firme pero cálida. Por todo, papá, responde Iker. Una brisa mueve una hoja amarilla, la deja caer justo al lado de Iker. Él la recoge, mira hacia sus manos y luego al árbol. Piensa en la niña descalza, en el hilo transparente, en el momento que cambió su vida. ¿Fue un milagro? ¿Fue un encuentro? ¿Fue algo que solo él entendió? No importa ya, porque lo que importa es lo que él hizo con eso. Don Rogelio se sienta al lado de Iker. Abre las piernas, entrelaza las manos. Hasta antes, los silbidos de ventas, los claxon, el ruido habían sido fondo. Ahora parecen acompañamiento, porque él también está perdiendo el empuje del empresario, el ruido del mundo externo. Y lo que queda es esto: un padre, un hijo, la plaza y el sol que se despide. ¿Sabes?, dice Rogelio, que nunca creí que llegaría a esto. No creí que entendería, ni que verías, ni que yo entendería qué hacer contigo. Iker baja la mirada un momento, piensa, luego dice: yo solo quería ver, y lo veía de muchas formas, pero ahora sé que ver no es lo mismo que mirar. Rogelio asiente. Una lágrima resbala, sin ruidos, luego se seca sin moverse. No hace falta consuelo. Lo que hay es un cierre. Se levantan, caminan hacia la salida de la plaza, pero antes de irse, Iker se detiene, se da vuelta, mira la banca, el banco vacío, la sombra del árbol encima, y posa la mano en el respaldo. Cierra los ojos un instante, y siente un latido lento, profundo, una conexión. Cuando abre los ojos, ve algo que hace que el corazón se le apriete un poco. A lo lejos, en la acera, aparece una niña descalza. Su vestido está sencillo, el cabello suelto, el caminar pausado, ya no solitario, pero sereno. Lleva algo en la muñeca, un hilo transparente. Su mirada hace contacto con la de Iker solo por un segundo. Él no se mueve, no quiere asustarla.
Ella sonríe apenas, luego da media vuelta y se aleja. Se pierde entre la gente, entre el atardecer, entre el recuerdo que se hace sombra. Iker siente que todo encaja. No hay preguntas, solo paz. Entonces, junto con su padre, atraviesan la plaza. Cada paso es ligero. Ya no llevan peso de dudas, llevan agradecimiento. Horas después, en la casa, don Rogelio se siente cansado. El mundo de los negocios quedó atrás, el poder quedó atrás. Lo que queda es lo que siempre importó: el hijo, su vida, la historia que se fue transformando. Sabe que quizá no habrá más explicaciones, pero sabe que fue testigo de algo. Y eso es suficiente. Iker sube a su cuarto. En su escritorio, el marco de cristal, con el hilo, la flor seca, los dibujos, lo observa, lo toca levemente. Luego se sienta, toma la libreta de notas de su carrera de medicina y escribe: capítulo final, capítulo nuevo, y deja la pluma. En la mañana siguiente, el consultorio abre como siempre. Los pacientes comienzan a llegar, pero lo que cambia hoy es invisible. Hoy cuando Iker lo ve, lo entiende. Hoy sabe que aquello que empezó en la banca, con el sol, con la niña, con el silencio, ya no es solo su historia. Es la historia de muchos que pasaron por sus manos, que respiraron en ese consultorio, que aprendieron a ver de otra forma. Y justo en la plaza, cuando el sol baja, algunos dicen que la niña todavía pasa, que al caer la tarde, sus pies descalzos dejan un rastro, que el hilo en su muñeca brilla apenas, y que si te sientas en la banca al llegar la noche, puedes sentir una presencia suave, un segundo de luz, una caricia sin manos. Pero nadie lo confirma, porque algunas cosas se sienten, no se explican. Así termina esta historia, no con una palabra alta, ni con trompeta, sino con un suspiro del mundo, un padre y un hijo que volvieron a ver, que volvieron a creer, que volvieron a estar. Y en medio de la plaza, bajo el sol que baja, el banco espera al curioso, al que quiere ver, al que ya no tiene miedo de mirar. Y si algún día vuelves a la plaza, si te sientas en ese banco, quizá notes algo en el aire, un hilo tenue que brilla. Una historia que ya se vivió, pero que sigue latiendo, porque lo que importa no es solo el milagro, es lo que haces después.